Magic, Bird, Jordan, Karim, Olajuwon, Malone, Dr. J, Thomas, porque nos encanta lo que vemos ahora, pero lo de antes, eso era otra cosa, era baloncesto. Llevamos esto, no sabemos muy bien a dónde, entre mi compañero Manuel y quien nos habla, José Manuel. Temporada 80-81, episodio número 13. Seguimos en la conferencia oeste, vamos a hablar de los Blazers y de los Spurs, de dos equipos que tuvieron una muy buena temporada y lo vamos a comentar aquí. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo lo llevas? En mi mejor momento, José Manuel, con muchas ganas. Dos equipos atractivos, uno con un potencial tremendo y otro que a priori, o sea, el potencial era de los Blazers y otro que a priori los Spurs bajaban, ¿no? Y no perdían un jugador importante y no parecía que tuvieran una plantilla espectacular, pero que veremos lo bien que lo hacen. Sí, porque vamos a ver el juego que sacó el nuevo entrenador a estos San Antonio Spurs. Vamos a hablar ahí en Portland de Michael Thompson, de Billy Ray Bates, así que nada, comenzamos. José Manuel, Portland Trail Blazers. Un equipo que venía la temporada anterior, la 79-80, ya lo comentamos, de ser sextos de la conferencia oeste con un balance de 38-44, quedaron cuartos de la división Pacífico. Uno de los equipos que menos puntos había anotado en la NBA, había quedado penúltimo en puntos por partido, 17º en rating ofensivo, lo cual habla de las dificultades que tenían para anotar este equipo, pero muy bien en defensa, segundos en puntos recibidos, 10º en rating defensivo. Es un equipo que se pegaba atrás. Consiguen entrar a pesar de ese balance tan por debajo del 50% en playoffs y caen en primera ronda ante los Seattle Supersonics en las miniseries estas de a mejor de 3 partidos por 1-2. Decir que bueno, había sido la primera temporada sin Bill Walton, la más de su marcha, ¿no? Por cerraba ahí una época los Blazers, y Portland pues uno de los peores equipos en ataque de la liga, como lo hemos dicho, un equipo que no acabó de funcionar. Y que además pues con bastantes problemas internos que acabaron con la salida a mitad de temporada de Maurice Lucas y Lionel Hollins y que cambiaron un poco pues ya la cara y dando carpetazo, ¿no, Manuel? A los Blazers campeones, al aura ese de los campeones del 77. Sí, yo creo que la salida de estos dos jugadores, Lucas y Hollins, fue positiva porque, bueno, estaban centrados en ganar dinero, lo que es legítimo, pero ya no eran jugadores para liderar nada, ¿no? Lionel Hollins nunca lo fue y Maurice Lucas parece que lo podía ser, pero no lo demostró nunca. En esa primera ronda, José Manuel contra Sonics compitieron de tú a tú contra los vigentes campeones, ¿no? En ese año, y fue en parte gracias a Billy Ray Bates, un jugador con una potencia física y una calidad descomunales, que ya hemos dicho que no sabía leer el hombre, con unas carencias de educación y de educación intelectual y deportiva. Luego ya contaremos, fue una estrella en Filipinas, hablaremos de él esta temporada y alguna más, pero bueno, en esos 3 partidos el amigo Ray Bates hizo 25 puntos, 3 rebotes, 4 asistencias, 53% en tiros de campo, enfrentándose a Dennis Johnson y Gus Williams, que eran, ya hemos dicho, 2 de los 4 o 5 mejores exteriores de la liga. Incluso fue capaz de anotar la canasta que provocó la prórroga en el segundo partido, que ganaron los Blazers. Y bueno, pocas bromas, lo hemos contado en el audio correspondiente, este era un pura sangre. La franquicia de Portland, decir que entró en la NBA la temporada 70-71, no jugó playoffs hasta que fue campeón José Manuel en la 76-77, que es curioso. Pero bueno, y a la temporada siguiente iban camino, si no de repetir título, por lo menos de ser favoritos, los primeros favoritos, pero bueno, cuando iban 50-10 se lesionó Walton y todo el proyecto se desmoronó. Ya dijimos que bueno, hubo problemas porque le hicieron jugar algún partido de playoff, se perdió una temporada entera, él dijo que culpa de los médicos, total, lo que tú dijiste, el año anterior, en la temporada 79-80 ya estaba en Clippers, jugó 14 partidos si no creo recordar, luego otras 2 en blanco, bueno, un calvario para él y bueno, para también los Blazers. Es un equipo que luego dará mucho que hablar a finales de los 80 y principios de los 90, pero bueno,
En estos 80 veremos que está ahí sufriendo mucho, y Jack Ramsay estaba en la 5ª temporada como entrenador. El doctor Ramsay. Eso es. Y pues todo esto llegaba el verano del 80 y para preparar la campaña 80-81 los Blazers empiezan traspasando un jugador importante en la rotación, como era Tier Dan, a los Nuggets, un jugador, bueno, ultra defensivo, en ataque era mano de piedra Durán, a cambio de una primera ronda del draft del 83, y bueno, esto tuvo su importancia porque daría lugar a la selección de Clyde Drexler por parte de los Blazers, que ya contaremos cuando toque llegar a Portland del 83, pero bueno, pues quitaban a una pieza importante en defensa, pero que no les daba mucho en ataque, un escolta, y bueno, que tenían ahí a Paxson, que iba a jugar casi todos los minutos, así que un buen movimiento por lo que luego terminó resultando. También traspasan a Jim Brewer a los Lakers a cambio de una segunda ronda del draft del 84, que también fue importante porque con ella Portland terminaría eligiendo otro histórico de la franquicia como Jerome Kersey. Así que bueno, dos movimientos que no parecían muy importantes en ese momento, pero que terminaron siéndolo para el futuro precisamente de esos Blazers que tú has dicho, de finales de los 80 y principios de los 90, ¿no? Sí, José Manuel, el azar, ¿no? Que juega su papel, no solo, como dices, en conseguir esa ronda, sino luego acertar, que veremos, bueno, Jerome Kersey en segunda ronda, un robo del draft tremendo, y Drexler, pues ya contaremos su elección, que no es que fuera muy alta, pero... que número 14. Por eso digo que veremos por qué, cómo y bueno, lo que fue este jugador. Y bueno, fueron Drexler sobre todo, pero vamos, también Kersey, la clave para construir un equipazo de los mejores equipos sin anillo de la historia. Vamos, Jerome Kersey, uno de mis jugadores favoritos. Sí. En ese momento. Unos mates. Sí, de hecho yo le descubrí por cuando quedó segundo en el concurso de mates del 87, detrás de Jordan, que no sabía quién era. Y yo lo descubrí ahí y me encantó al ver los mates y tal, ver la final. Son de estos jugadores, José Manuel, no sé si me das la razón, Jerome Kersey tipo LeBron, Zion Williams, el zurdo este de Denver, Rodney Rogers, ¿no? Tíos aparentemente muy pesados, ¿no? Muy cargados de espaldas, cachas, ¿no? Pero que tenían unos muelles, bueno, y tienen, ¿no? LeBron y Zion, pero que para mover ese cuerpecito hay que tener una potencia, vamos, para elevar ese cuerpecito hay que tener una potencia de piernas descomunal. Sí, un jugadorazo que falleció hace relativamente poco. Un ataque al corazón, me acuerdo Terry Porter llorando como una magdalena, ¿no? En ¿cómo se llama esto? En una rueda de prensa porque fue totalmente inesperado. Bueno, era relativamente joven, no creo que llegase a 50 años. O así. Pues bueno, aparte de esto, de estos traspasos por rondas futuras del draft, los Blazers tenían la ronda de ese año, del draft del 80, y el jugador que iban a tener como novato era Kelvin Ramsey, que había sido elegido inicialmente por los Chicago Bulls, ya lo comentamos, en la posición número 4, pero que fue traspasado a Portland el mismo día del draft, junto con una primera ronda del draft del 81, a cambio de Ronnie Lester y la primera ronda del draft del 81 de Portland. Bueno, Ramsey tenía para muchos más potencial incluso que Darrell Griffith para acabar siendo el mejor jugador de backcourt, por así decirlo, base escolta de este draft del 80, y bueno, podía hacer de todo un poco en ataque, también destacaba en defensa, muy buen físico, buen manejo de balón, visión de juego. Los Blazers habían puesto muchas esperanzas en la pareja que en teoría iba a formar con Jim Paxson como los bases y escoltas del futuro de la franquicia, Manuel. Hombre, un jugador que está entre los 5 primeros del draft será alguien a quien respetar de primeras, ¿no? Darle el beneficio de la duda y luego exigirle como al que más. Eso es, y bueno, una posición difícil la de base, que ya lo decimos siempre, que quizá para un rookie sea la más complicada y sigue siendo, era la más complicada entonces y sigue siéndolo ahora. Y bueno, pues con este hombre que en principio iba a ser titular, iba a estar dirigiendo al equipo. El ataque de Portland, que ahora vamos a hablar un poco de cómo funcionaba el equipo, pues bueno, nos mostraba ahí que sobre el papel este equipo tenía una gran variedad de opciones en ataque, con jugadores que podían anotar desde el exterior, como Calvin Natt, Jim Paxson o el propio Billy Ray Bates, del que has hablado tú antes, Manuel, y que tenían también sus amenazas ahí cerca del aro, como Michael Thompson, aunque bueno, es el papá de Clay, muy interior, no jugaba, si podía huir de la pintura lo hacía, y tenían también ahí a Tom Owens y a Kermit Washington, o sea que en principio tenían muy buenas armas en ataque, ¿no? Sí, como dices,
cada jugador con sus armas, por repetirlo. Nat con un poderío físico no exento de calidad, ¿no? Que bueno, estábamos hablando de Jerome Kersey, yo creo que este Calvin Nat es similar, más chiquitín, ¿no? Sí, No era tan grande. Eso es. Pero una bestia. Paxson muy bien en el tiro exterior, también se iba para adentro con habilidad, pero tenía muy buena mano. Lo que se ha perdido ahora, ¿no? Lo que se dice mid-range, ¿no? De media distancia era una metralleta. Este Jim Paxson, para el que no lo recuerde, bastante mejor que el hermano. Siendo John Paxson, bajo mi punto de vista, un muy buen jugador en lo suyo, ¿no? Pero este era capaz de crearse canastas, ¿no? John Paxson era más de recibir y de dirigir al equipo. Perdón, que se me han caído las cosas, ¿Sí? supongo que habrá oído. Pero ha habido aquí un movimiento inesperado, Manuel. José Manuel, horroroso. Estamos a lo que estamos. O no. ¿Estamos o no estamos? Estamos. Ya, perfecto. Bueno, sigo, que me distrae de mi discurso. No, decía lo de Paxson, ¿no? Que realmente un jugador con un tiro de media distancia muy bueno. Lo que tú has dicho de Mitchell Thompson, ¿no? Que mucha clase desde cerca y desde la media distancia, aunque él tendía a esos tiros de 3-4 metros, un jugador, pues, sí. un potencial muy bueno que no fue aprovechado, ya lo contaremos. Tom Owens al poste bajo era muy muy bueno, ya hemos dicho, un jugador zurdo, bueno, grandote, no muy cachas, pero que se las sabía todas en la liga y que la verdad que rindió muy muy bien. Kermit Washington, pues eso, tras rebotes ofensivos o buenos pases de sus compañeros, era un jugador muy sólido. Ahí en ataque no le podías pedir florituras o tirar más de más de 3 metros. Y bueno, Billy Ray Bates podía hacer lo que le diese la gana, José Manuel, porque es que era muy bueno, era anárquico, pero era toma la bola y haz lo que quieras porque nadie te va a parar. Y es una pena, ¿no? Que a este jugador no lo cogiera alguien desde pequeño, ¿no? O de adolescente y lo formara, porque da la impresión de que podía haber llegado muy lejos. Ojo, la cabeza no le funcionaba todo lo bien que debía, ya contaremos muchas historias de en Filipinas es un dios, pero bueno, aquí en la NBA todavía le quedaba algo de mecha. Sí, vamos, yo creo que este jugador en la época actual seguramente hubiera sido carne de highlight desde los 13 años y bueno, pues según cómo lo hubieran cogido podría seguramente haber tenido pues un carrerón en la NBA, pero bueno, pasó lo que pasó, que ahora hablaremos más en profundidad. Decir que este equipo el año anterior ya hemos visto que en ataque fue una castaña, por utilizar una palabra técnica. Jack Ramsey no había sabido hacer funcionar al equipo en el apartado ofensivo, ya no contaban con Bill Walton como distribuidor de juego y bueno, fue difícil dar el paso de no tener a un jugador con el que se contaba a no tenerlo. No pudo utilizar también, recordemos, a Michael Thompson por lesión ni un solo partido la temporada anterior, por aquella vez que se rompió la pierna jugando al fútbol en las Bahamas. Y bueno, la llegada de Calvin Nat en febrero, que vino en un traspaso a mitad de curso, y la irrupción al final de campaña de Billy Ray Bates mejoraron un poco las cosas, pero no lo suficiente como para pasar de la primera ronda de playoffs, Manuel. Sí, lo mismo que dijimos cuando analizamos a los Clippers, ¿no? El equipo actual de Walton. Con él en el equipo era radicalmente diferente a no contar con él. El planteamiento de todo era muy diferente. Entonces, bueno, pocos jugadores a lo largo de la historia, José Manuel, han sido capaces de crear peligro desde la distribución de balón y además como anotadores, ¿no? Y defensores. La verdad que Bill Walton en ese sentido quizá es de los pivots más completos de la historia. O sea, Karim pasa muy bien, pero yo creo que este lo elevó a otras cotas. Y bueno, cuando te falla un jugador de estas características o no cuentas con él de una temporada para otra, evidentemente pues las carencias y el cambio de sistemas son evidentes. Sí, porque este año contaban ya con Michael Thompson desde el principio, pero aunque luego a lo mejor quien le viera jugar en los Lakers le pueda recordar como pivot, porque estuvo jugando de suplente de Karim, lo cierto es que este jugador al principio fue un ala pivot clarísimo y hasta 3, ya lo contaremos, que jugó varios momentos de alero puro. Pero bueno, no dejaba de ser un 2-0-8. Recordemos que había sido el número 1 del draft del 78. Se había roto la pierna izquierda, como hemos dicho, el verano anterior, después de su temporada rookie.
y así que realmente este iba a ser su segundo año en la liga. En su primer año había demostrado que podía ser efectivo tanto por dentro, donde cuando quería podía jugar ahí de espaldas y tenía ahí el ganchito con la mano derecha que le funcionaba bastante bien, el semigancho, y por fuera pues tenía el tirito este que luego fue su marca de la casa casi a una mano, muy parecido al de Kevin Duckworth, siguiendo con otro jugador futuro de los Blazers desde 4 o 5 metros. Y bueno, además al menos antes de la lesión pues tenía un jugador muy ágil y esto pues le permitía correr tan rápido casi decían como los bases del equipo, y era un gran finalizador de contraataques. Habría que ver cómo llegaba después de un año completamente parado, pero bueno, no dejaba de ser el número 1 del draft de 2 años antes, y no estaban expectantes a ver qué les ofrecía en esta nueva temporada, Manuel. Sí, has nombrado a Duckworth y ese tiro, José Manuel, con una mano, que me recuerda mucho, eso lo hacía Will Chamberlain también, y la verdad que es un tiro que a mí me gusta mucho para los pivots, porque como controlan la mano, y lo que dices, ¿no? De Thompson, recordemos que Thompson en Minnesota era la estrella absoluta de ese equipo, donde estaba Mahale, y este estaba considerado como un proyecto mucho mejor. Luego ya veremos que en la NBA Mahale triunfó más, aunque Thompson también, y lo vamos a contar también, fue contratado por Lakers un poco como el anti-Mahale, ¿no? Como le conocía bien para defenderle, aunque bueno, sobre eso también hay bastante leyenda, porque Mahale en esos años 85, 86, 87, 88 le hacía un hijo a cualquiera. Pero bueno, no, lo que has dicho de alero, que jugó de alero, recordemos la serie de playoffs de 1979 contra los Phoenix Suns en primera ronda, que ganó 2-1 Phoenix, en la que jugó muchos minutos de alero, bueno, muchísimos minutos de alero, con Morris Lucas de 4 y Tom Owens de 5, ambos por dentro, ¿no? Emparejándose con Walter Davis, que era un 3 clarísimo, y hasta un 2, José Manuel. Sí. Exacto, y era un jugador, pues, lo que hemos dicho, muchísima clase, estaba por ver si podía adaptarse a la posición de 5, y bueno, este número 1 del draft veremos en lo que queda. La realidad es que había muchas esperanzas puestas en él, porque en teoría tenía que ser el jugador franquicia, José Manuel. Sí, o lo más parecido a eso, por lo menos. Pues, ¿no? Si tienes un número 1 del draft que técnicamente juega su segundo año en la liga, lo que esperas es que empiece a demostrarlo, y ahora contaremos a ver en qué quedó. También tenían por ahí Calvin Natt, el que hemos nombrado antes, que había sido uno de los mejores novatos del año anterior, casi 20 puntos y 9 rebotes por partido, que hay que hacerlo, ¿no? Ya dijimos que la camada del 79 en la que incluimos a Bird pues fue espectacular, pero bueno, claro, no destacó Natt tanto a nivel de prensa, pues debido a que estaban por ahí nuestro amigo Larry, nuestro amigo Magic, y aparte Cartwright y demás. Pero decir que los Blazers lo cambiaron por todo un veterano como Morris Lucas a mitad de campaña con los Nets, y que no se arrepentían en ese momento, yo creo, ¿no, Manuel? Y además, viendo lo que tenían ahí, un jugador de 23 años y un Lucas que se había ido, no era mayor, pero que se había ido porque ya tenía la cabeza en otro sitio y no quería seguir en el equipo, pues vamos, un movimiento interesantísimo este de Portland. Sí, yo, vamos, ya te he dicho, quitarse a Morris Lucas era obligatorio, porque es un jugador ya cuando está pensando en otras cosas, es mejor, oye, pues mira, vete a buscar esas cosas y fuera allí. Y, ojo, no olvidemos que Blazers dieron a Morris Lucas y 2 primeras rondas del draft, del 80 al 81, por Natt. Yo creo que les salió bien, lo que pasa que, claro, Natt tampoco era un jugador franquicia, como hemos hablado, tampoco Mitchell Thompson, pero hombre, podía ayudar para formar un buen equipo. Y bueno, era un jugador muy habilidoso al poste, lo podíamos comparar con Adrian Dantley, ¿no? Desde la posición de 3, pero claro, allí donde Dantley era todo habilidad y finura, pues este era un tío poderoso, y era de esos 3 que jugaba más como un 4, ¿no? Más hacia el aro siempre que desde fuera. Sí, era un jugador de amagar, ir hacia adentro, hacer la parada en un tiempo y, vamos, si podía ir a machacar o frenar para tirar a 2-3 metros del aro, pero a base de apartar al jugador con la potencia con la fuerza con la que iba hacia adentro, pero no es que fuera un tronco, pero no destacaba por su técnica precisamente. Y bueno, una gran incógnita era cómo iba a responder Kelvin Ramsey, el rookie, pues a las exigencias y al complicado sistema ofensivo de Jack Ramsey,
que buscaba en el novato pues su extensión en pista y que pudiera hacer la misma función de catalizador que hacía Walton, aunque fuera desde el puesto de base, lo cual era muchísima exigencia para un rookie, Manuel. Sí, sí, bueno, lo has dicho, la posición de base es la más complicada del baloncesto. Y para un rookie, mucho más, porque ni consiste en hacer números ni tareas específicas, hay que mover el equipo, hacerle jugar, buscar quién está bien. Es complicado lo que decimos. Y con Jack Ramsey más porque era un entrenador que demandaba el juego colectivo, ¿sabes? Nada de brillo individual. Entonces, su espejo yo creo que deberían ser jugadores tipo Tiny Archibald, del que hablamos la semana pasada, o Morris Cheeks, ¿no? De ese tipo de jugadores que tú les ves los números y dices, bueno, no está mal. Luego les ves jugar y dices, joder, estos jugadores dominan el arte como nadie. Entonces, bueno, veríamos cómo era su adaptación. Más jugadores importantes que iban a tener ahí los Blazers, Billy Ray Bates, ya habíamos lo que hemos dicho, ya tiene una irrupción espectacular saliendo prácticamente de la nada. Lo que consiguió impactando desde su llegada en febrero en solo 16 partidos, con esa actuación siendo vital en los playoffs para forzar el tercer encuentro entre los Sonics. No partía como titular este año, ya que la confianza de Ramsey estaba puesta pues en el escolta de segundo año Jim Paxson. Pero su aportación desde el banquillo, la que podía tener Bates como microondas brutal, pues se veía como fundamental para los Blazers, visto lo visto en los playoffs, ¿no? Eso es. A ver, sin saber cómo se comportaba el jugador dentro del equipo, ¿no? Ni otras cosas, yo qué sé, actitud en los entrenamientos, respetar las jugadas, la disciplina de equipo, la dinámica. Bueno, es complicado decir, oye, que apostasen por este. Que evidentemente, si hablamos de talento, Billy Ray Bates era mucho más jugador que John Paxson. Pero claro, lo cierto es que tú cuando haces una apuesta no es solo una temporada, ¿no? A largo plazo. Paxson parecía una apuesta segura, ¿no? De decir, oye, este jugador sé lo que me va a dar. Y Bates podía aportar, como tú dices, oye, quizá es este hombre y de ahí ir progresando para ayudar al equipo, ¿no? Que el equipo no dependiera tanto de él, sino que lo que le diera fuera, entre comillas, inesperado, ¿no? Sí, porque eso era lo que era él, un jugador inesperado, de estos que nunca sabías por dónde te iba a salir, pero que podía ofrecer mucho como elemento disruptor, ¿no? en un partido. Y bueno, vamos a hablar un poco de la defensa, que no parecía que fuera a ser un problema para Portland, visto los datos estos que hemos comentado antes de la 79-80. Tenían ahí por dentro pues jugadores importantes, como por ejemplo Kermit Washington, que aunque iba a salir desde el banquillo este año de inicio, pues su motor y su esfuerzo lo habían convertido en uno de los mejores defensores de la liga en el puesto de 3-4 y este año pues iba a seguir ahí siendo un lujo, saliendo de sexto séptimo hombre para este equipo. A mí este jugador me gusta mucho. Ya hemos dicho que era un jugador muy bueno, que quedó marcado por el famoso puñetazo a Rudy Tomjanovic en el 77, el 9 de diciembre. Y sigo diciendo lo de Lakers. Hubiera sido el jugador perfecto por muchos años al lado de Karim. Pero bueno, decidieron traspasarlo a Boston por lo que había sucedido. Era duro, era rápido. Y bueno, desde la posición de ala pívot aportaba defensa y rebote. Sin alegrías, no se volvía loco. Yo creo que era el típico jugador en el que se debería haber fijado Darrell Dawkins, ¿no? Por poner un ejemplo. Y ojo que fue All-Star el año anterior, fue seleccionado, o sea que era un jugador respetado en la liga. Sí, lo he dicho, un lujo para esta plantilla. Por dentro, el pivot, ya olvidado completamente Bill Walton, pues iba a ser Tom Owens, un veterano que al menos, pues bueno, de los que iba a mantener el tipo siempre ante cualquier pivot top de la liga. Y Michael Thompson, pues también a nivel defensivo había mostrado potencial en su año rookie y se esperaba y una progresión también en su juego y bueno, parecía una pareja solvente, ¿no? Para estar ahí por dentro, Manuel. Sí, yo creo que sí. Tom Owens ya era un veterano, se las sabía todas, ya hemos dicho que se sabía lo que te iba a dar y lo que no. Y bueno, Thompson, hombre, aunque solo fuera por físico, José Manuel, porque era, como tú dices, era alto, era rápido, no era un tirillas, era un tío que estaba muy bien, entonces, joder, pues nada, a ponerle actitud y ganas y a mejorar. Sí, es que lo mejor que tenían los Blazers en defensa era precisamente eso, que casi todos sus jugadores eran muy rápidos, muy ágiles, muy físicos, un equipo muy joven también. Eso le permitía hacer 2 contra 1 en toda la cancha en momentos puntuales, siempre que lo pedía Ramsey, y de esa manera muchas veces pues, revolucionaban los partidos y se aseguraban el no recibir canastas y de ahí los tanteos tan bajos que
que marcaron el año anterior los rivales ante ellos y que además evitaban muy bien los contraataques. Era uno de los equipos que mejor hacían la transición ataque-defensa, ya que había siempre alguien que era capaz de recuperar la posición y plantar cara ahí al atacante, y esos jugadores además de los que intimidaban, que saltaban, que hacían de este equipo uno de los más difíciles a la hora de meterles canasta de toda la NBA. Claro, y se sí, esperaba lo mismo para este año. Claro. Con un entrenador como Jack Ramsey la táctica estaba asegurada. Era un entrenador muy bueno. Ya dijimos que había entrenado había sido general manager de los Sixers cuando fueron campeones en el 67. Luego fue entrenador de los Buffalo Braves, llegó ya a Portland, entonces era un entrenador muy bueno y muy respetado, entonces eso estaba asegurado. Y bueno, lo que tenían el mayor hándicap, digamos, ahí en el aspecto defensivo era el tema del rebote. No había nadie que pudiera ser considerado un gran reboteador en este equipo, pero sí que es verdad que esa potencia física de la mayoría de sus jugadores de los puestos de 3, 4 y 5 hacía que todos aportaran ahí, que fuera al menos un conjunto sólido en este aspecto. Los Blazers, Owens, Thompson, Washington, Nat, bueno, al menos también hay Billy Ray Bates, sabías que iban a asegurar, que por lo menos iban a poner las cosas difíciles a los contrarios y que iban a luchar por el rebote defensivo con cierta solvencia al menos. O sea que sin ser una potencia no iban a perder partidos, yo creo, por el rebote a lo largo del año. Y los Blazers conseguían tener su plantilla al completo, algo que no pasaba desde hacía años, hemos dicho lesiones de Bill Walton, de Michael Thompson, etcétera, pues tenían sobre el papel, parecía, el talento necesario para poder competir por ser uno de los 4 mejores equipos del oeste, ya sobre el papel antes del inicio de la temporada. Sí, yo coincido en que ese era su potencial y bueno, luego la realidad estaba por verse. Sí, porque, a ver, un equipo que en cambio es lo que hemos dicho, prácticamente era solo la incorporación del rookie de Kelvin Ramsey, pero claro, teníamos ahí a Michael Thompson, que su vuelta era casi un fichaje más, ¿no? Tras perderse al completo la temporada anterior. Y si a esto le sumábamos a este jugador que nombramos, a Kelvin Ramsey, y estaba a la altura de las expectativas de un número 4 del draft, Portland era un equipo a temer por cualquiera, con esta juventud y esta exuberancia física que hemos comentado. El año anterior había sido bastante convulso con el fichaje de Walton por Clippers en verano, las salidas de Lionel Hollins y Maurice Lucas a mitad de campaña, que ya hemos comentado, pero aún así la mano de Ramsey pues había conseguido hacer de estos Blazers un equipo de playoffs a pesar de ese 38-44. Se había sacado de la nada absolutamente a Billy Ray Bates, lo había integrado en el equipo, había conseguido que este conjunto con jugadores muy jóvenes hubiera sido una de las mejores defensas de la liga, como ya hemos dicho, y bueno, con un poco más miembros este año con Thompson y Ramsey y un año más de rodaje, lo normal era esperar lo máximo de Portland. Y bueno, si el año pasado ya se habían metido entre los 6 primeros, pues este año había que pensar en algo más al inicio de campaña. Ramsey había declarado que este año su equipo estaba compuesto de jugadores muy polifacéticos, que podían aportar en muchas facetas del juego en distintos momentos de los partidos. Pensaba que iba a costar a aprender a ganar hasta que encajaran todas las piezas del puzzle con la incorporación de Thompson y teniendo un base nuevo novato que iba a ser súper importante en los esquemas, pero que estaba seguro de que la mejor manera de ganar era no depender de un solo jugador, un poco lo que tú has dicho antes, Manuel, y juego en equipo, tener varias armas, y que eso era lo que él iba a intentar en Portland, que todos estuvieran involucrados en el ataque y que si lo conseguía, pues por qué no aspirar hasta tener la ventaja de campo en playoffs. Sí, a falta de que Mitchell Thompson diera el paso, ¿no? Parece que exactamente no tenían ese jugador franquicia claro, pero sí varios jugadores que lo podían hacer muy bien, que tenían un potencial y una realidad muy buena. Y bueno, a mí la verdad que el equipo me parece bueno, como tú dices, para aspirar ahí a estar cuartos y luchar para intentar ir un poco más arriba. Sí, todo esto que hemos contado, vamos a hablar un poco del quinteto inicial previsto, hemos hablado de todos los jugadores. Kelvin Ramsey de base, Jim Paxson de escolta, Calvin Nat de alero, Michael Thompson de ala pivot y Tom Owens de pivot, un equipo joven de promedio de edad, 25 años, sobre todo porque el trío exterior de Ramsey, Paxson y Nat, pues el más mayor era Calvin Nat con 24 años, o sea que muy bien, y yo creo que un quinteto inicial muy interesante, ¿no? Sí, muy completo si conseguían que Kelvin Ramsey fuera ese base distribuidor, ¿no? Que tanto les hacía falta y también, hombre, que las enchufase, ¿no? Luego Nat y Thompson debían poner el físico en ataque y en defensa para imponerse sobre sus rivales y bueno, Paxson estaba para abrir el campo con sus tiros
y Owens para finalizar jugadas. Le podían usar para ir al poste y era un jugador muy hábil. Ya hemos dicho, a mí me parece un quinteto más que solvente. Y luego en el banquillo, pues es que tenían mucha dinamita, porque bueno, tenían a Billy Ray Bates, que había sorprendido al mundo entero el año anterior con su aparición de la nada, lo que hemos dicho, cuando faltaban 16 partidos para terminar la temporada regular, y con su espectacular actuación nivel MVP casi en la serie de playoffs ante Seattle. Los 25 puntos que tú has comentado, Manuel, que consiguió ante Dennis Johnson, pues fueron una de las historias de la temporada. Y lo que hemos dicho, no iba a partir como titular, pero su labor como microondas y lo que hemos dicho, revolucionador del juego, pues parecía que iba a ser fundamental para el éxito de los Blazers por todo lo que les podía dar. Y por dentro, pues ya lo hemos dicho, nada menos que Kermit Washington, el mejor defensor del equipo, un All-Star, que es, vamos, que iba a ser un protagonista, yo creo, en el sistema de Ramsey, jugara de titular o no, porque su defensa y su rebote yo creo que eran vitales para Portland. En ataque, sin ser capaz de crearse una canasta por sí mismo, pues iba a más de 10 puntos por partido sin problemas, por eso, gracias a la fuerza que tenía, la lucha en la zona, la facilidad para el rebote ofensivo. Y yo creo que lo que he dicho, estos dos jugadores serían titulares en muchísimos equipos de la liga en esos momentos. Sí, sí. Y además por ahí estaba Bob Gross, José Manuel, que podía ayudar con su veteranía, su buen hacer desde la posición de alero. Ya contamos, aunque quede lejos, porque es un jugador que tuvo problemas de lesiones, pero vamos, en las finales del 77 le puso las cosas difíciles al doctor, y en los dos últimos partidos de esas finales, que recordemos, los Sixers empezaron ganando los dos primeros partidos y luego ganaron los 4 siguientes los Blazers. En esos dos últimos hizo 22 de 29 en tiros de campo combinado y hizo 25 puntos y 24 puntos respectivamente, que está muy bien para un jugador secundario. Yo creo que a mí esos jugadores me gustan mucho, ¿no? Que para ayudar 15, 20 minutitos. Y bueno, por ahí estaba también Ron Brewer, ¿no? Un escolta con un físico poderoso que evidentemente iba a perder protagonismo ante el ascenso de Jim Paxson. Sí, era con el que se habían quedado en vez de Tiardan, para tenerle ahí de suplente, hacer un poco de la labor de perro de presa, pero es un jugador ya veremos que en temporadas posteriores también tuvo muy buenas actuaciones. Uh-huh. Sí. De hecho, José Manuel, a este Ron Brewer, antes de hacer el repaso de la temporada, el 19 de diciembre lo traspasaron a los Spurs por Mike Gale, y una primera ronda del draft del 82, que fue Ricky Pierce, muy buen jugador, ya hablamos de él, y bueno, Mike Gale, un base veterano que entiendo que lo ficharon para hacer un poco de lo que decimos siempre, ¿no? Un poco de mentor de Kelvin Ramsey. Sí, yo creo que porque era eso, un jugador perfecto, ¿no? Para tenerle ahí de suplente, que realmente no había un base como tal. Cuando se sentaba Ramsey solían jugar con Paxson de base directamente. Uh-huh. Así que era una carencia que tenían en el equipo, y bueno, un movimiento también lógico, viendo ahora lo que vamos a hacer, que cómo transcurrió la temporada para Paxson, que cerraba las puertas a cualquier otro escolta del equipo. Y bueno, Portland en esta temporada 80-81, pues muy bien, 45-37, acaban terceros de la división Pacífico, cuartos de la conferencia Oeste, mejoran en ataque hasta quedar top 10 en rating ofensivo, bajan un poquito en el rating defensivo, 13º, pero bueno, una grandísima temporada, 7 victorias más que el año anterior, y que confirmaban eso, la mejora del equipo respecto de la 79-80. Tienen un comienzo bastante flojo, vamos a calificarlo casi de desastroso, 7-19, llegan a estar a principios de diciembre, pero luego encadenan una racha de 9 victorias consecutivas que les hizo acabar a final de este mes de diciembre al 50%, con 20 partidos ganados y 20 perdidos. Un gran último mes de competición en marzo, con un 11-4, pues les llevó a esta cuarta plaza de la conferencia, y bueno, Manuel, muy buen año, ¿no? La clave fue pasar a Michael Thompson en la posición de 5, que hemos visto la polivalencia de este jugador, ya hemos hablado, de 3, de 4, de 5, y meter a Billy Ray Bates en el quinteto inicial jugando como alero, ¿no? Un momento desde el cual que el equipo consiguió un récord de 38-18, que es muy buen récord, jugando ahí con Paxson de 2 y Bates de 3, que con el físico que tenía le daba de sobra en esos años para jugar de 3, y yo creo que hasta de 4. Calvin Ramsey no jugó la pretemporada por no tener firmado aún su contrato, esto que
pasaba en aquellos tiempos mucho con los rookies, lo que le hizo empezar la liga regular como suplente. Bueno, su inclusión en el quinteto titular a finales de noviembre, una vez puesto a punto, pues también ayudó al cambio de rumbo del equipo, que acabó funcionando estupendamente y con un récord. Yo creo que hemos dicho que se esperaba mejora del equipo, pero vamos, 45-37, yo creo que más de lo que cualquiera podía imaginar al inicio del año, ¿no? Sí, esto que has dicho de los rookies, de no empezar la temporada por no firmar, pasó hasta bien entrado en los 90. Me acuerdo de Glenn Robinson, ¿no? Pichichi Robinson en los Bucks, que creo que había empezado la temporada y no había firmado. Y creo que Joe Smith también con los Warriors. O sea, hubo bastantes casos porque, claro, pedían un pastizal hasta que, bueno, ahora ya está tabulado, ¿no? Si eres número del draft cobras tanto y durante 3 años perteneces a ese equipo y se acabó. Pero claro, para los clubs era una faena porque te podías quedar sin el jugador. Bueno, y luego veremos que alguno se vino a Europa, ¿no? Sí. Hay historias. No, a ver, lo que dices, para mí mucho mérito el empezar, como tú dices, 7-19, recuerda un poco a lo que le pasó a Seattle en el 78, ¿no? Con 77-78 cuando empezó también, no sé si 5-17 o algo así, y luego fueron finalistas. Entonces, oye, te recompones de eso y la verdad que tuvieron, lo que tú dices, diciembre 13-2 y en marzo 11-4, pues es súper élite. Quedaron a 9 partidos del tercer equipo del oeste, que fueron Lakers 54-28, aunque San Antonio fue segundo por ser líder de división, que tuvo un récord 52-30. Pero bueno, parece que esos equipos se le quedaban un poco lejos, pero oye, hicieron lo que tenían que hacer bajo mi punto de vista. Acaban la temporada, José Manuel, con 7 ganados, 1 perdido. Que está muy bien. De hecho, en diciembre que he nombrado fueron el segundo mejor récord de la competición y el tercero en marzo, lo cual está también muy bien. En casa, 30-11, eran muy fuertes y fuera 15-26. Contra el este, 12-10 y contra el oeste, 33-27. Tras el All-Star, 18 ganados, 10 perdidos. Contra equipos del oeste que no eran de playoffs, 21-12 y contra el resto de la liga 23-25. Y bueno, contra los 3 primeros del oeste muy bien, José Manuel, porque contra Lakers balance 3-3, contra San Antonio 2 ganados, 3 perdidos y contra Phoenix también balance 3-3. O sea que un equipo que a priori podía competir con cualquiera. Y lo que has dicho de Billy Ray Bates, lo bueno de ese jugador, como tú dices, que aunque no era muy alto, esa potencia descomunal le permitía jugar pues prácticamente lo que tú dices de lo que quisiera. Exacto, y bueno, vamos a hablar un poco de los jugadores de manera individual. Vamos a empezar con Jim Paxson, Manuel. Jack Ramsey, ya lo hemos dicho, plena confianza en este jugador en su segundo año en la liga, tras pagar un poco, por así decirlo, el peaje de ser rookie el año anterior. Ya desde la pretemporada había dicho que iba a ser el escolta titular indiscutible de los Portland Trail Blazers y el jugador pues aprovechó la oportunidad, superando yo creo hasta todas las expectativas, porque no solo fue el máximo anotador de los Blazers con más de 17 puntos por partido y un espectacular 53,6% en tiros de campo. Un escolta que vive mucho de la media distancia, estar en casi un 54% habla de la seguridad en el tiro que tenía este hombre, sino que también fue uno de los mejores en defensa del equipo. Era algo fundamental para tener esa confianza de Ramsey y no perderla. Lideró al equipo en robos y siendo generalmente el que se me encargaba de marcar al mejor exterior del equipo contrario, ya fuera base o escolta, para liberar de responsabilidad al novato, a Kelvin Ramsey, con el que compartió, lo que hemos dicho, a partir de finales de noviembre el backcourt. Así que temporadón de Jim Paxson, Manuel. Sí, decir que esto de que los rookies paguen un año de peaje no jugan, o sea, jugando muy poco, era algo muy habitual, sobre todo para jugadores de clase media. Evidentemente a Karim no se lo vas a hacer, pero bueno, la verdad que el salto, como tú dices, de una temporada a otra es espectacular. De hecho, ese 54% casi de porcentaje en tiros de campo le situaba como el cuarto mejor escolta de la liga, lo cual me parece sobresaliente. En rating ofensivo tenía 115, en defensivo 108, cuando los Blazers tenían 107 y 106, con lo cual estadísticamente era un jugador que aportaba mucho. Iniciaba con esta temporada una sólida carrera en la NBA, ¿no? Con unas temporadas muy buenas que incluso le llevaron a ser 2 veces All-Star, o sea que hablamos de un jugador de mucha clase. Era lo que hemos dicho, de los mejores escoltas de la liga en efectividad y de los mejores y de los jugadores de la liga que menos pérdidas tenía por 100 posesiones. Esto yo creo es importante, José Manuel, porque claro, cuando este jugador no tenía que estar centrado en la dirección, pues oye, los balones que tenga que sean para tirar, ¿no? O para crear peligro, no para perderlos. Muy raro, José Manuel, que en tiros libres tenía un 73% de efectividad, siendo un
como hemos dicho, un muy buen tirador. Tiraba 3 tiros libres por partido, que no era mucho tampoco. La verdad que yo creo que era un jugador muy fiable para ayudar a mejorar al equipo, a este equipo y a cualquiera. Y bueno, jugó 79 partidos, 34 minutos por partido. Como tú dices, temporadón. Sí, ya comentaremos cuando toque, que no sé cuándo será, dentro de un montón de años, los problemas que tuvo con Larry Bird Sí, en sí, Boston, sí. que vamos, que le puso la cruz y que yo creo que no se la ha quitado todavía Sí, después de 30 años. sí, ahí hay un tema, eso lo cuentan en el libro este de Unfinished Business, ¿no? Negocios no Sí, terminados de la temporada 90-91. Parece, para empezar, que Bird tampoco era el jugador más amable, aunque él siempre dice que con los rookies se portaba bien y eso, pero parece ser que los que entraron, pues a partir del último anillo del 86 era como, oye, tú llegas al equipo, nosotros hemos ganado los anillos, tú no has hecho nada, demuéstramelo, ¿no? Y bueno, Paxson también era un jugador que, pues, yo qué sé, le robaría tiros o no le entraría por el ojo, pero sí, según cuentan, aparte lo cuenta el mismo Jim Paxson, ¿no? Que nunca recibió cariño. Pero bueno, así sí, es le la vida. acusó de filtrar alguna cosa también en la prensa, que Paxson decía que no. Sí. Y bueno, el caso es que le puso la cruz y parece ser que Larry no cambia muy fácil de criterio. Y José aunque el Manuel, otro lo intentó, no le sí. hizo mucho caso. Eso de las filtraciones lo vamos a ver, por ejemplo, con Lakers, con Mark Landsberger en las próximas temporadas y otros. Eso no se tolera, bueno, ni en la NBA, ni en fútbol, ni en nada. Acuérdate cuando se rumoreó eso de Casillas en el Madrid, etcétera. Es decir, es algo que, claro, al final estás ahí conviviendo con alguien, ¿no? Si ves que empiezan a filtrar cosas y se enteran que eres tú, pues te van a ver como un apestado, ¿no? Que eso está Sí, sí, pero normal, vamos, pero bueno. no fue para todo lo que podía haber sido su etapa en Celtics, Ujú. porque cuando llegó era un jugador que podía haber sido muy aprovechable. Sí. La verdad es que pasó sin pena ni gloria por Boston y ya lo comentaremos. Y otro jugador del que también se esperaba mucho del que hemos hablado, Michael Thompson, pues bueno, regresó tras pasarse la temporada 79-80 en blanco, como hemos comentado. Comenzó como a la pivot, pero no fue hasta que pasó a jugar de 5 cuando el equipo empezó a funcionar, como también hemos contado. Y al igual que él, en esa posición, estuvo bastante irregular, alternando partidos de nivel casi all-star con otros para olvidar. Fue el jugador que más minutos disputó de Portland y mejoró en casi todos los apartados respecto a su campaña de novato, que recordémosla, fue la 78-79. Segundo máximo anotador y reboteador del equipo, también se destacó su mejora defensiva defendiendo el aro, más de 2 tapones por noche, octavo de la liga, que no estaba nada mal. Y eso pues luchando contra jugadores que ahí sí en el puesto de 5 le ganaban en altura y en cuerpo, pero demostrando esa versatilidad y que a lo mejor no era un super, bueno, no un número uno histórico, Manuel, pero sí un jugador muy aprovechable. Claro, claro. A ver, se esperaba más de un número uno, eso está claro. Pero primero estaba produciendo 17 puntos, 50% en tiros de campo, 64 en libres, 9 rebotes, 6 defensivos, 3 ofensivos, casi 4 asistencias, más de 2 tapones, 3 pérdidas. Yo creo que son unas estadísticas buenas. Pero hombre, venía de un año en blanco José Manuel y yo creo que eso no es fácil. Y oye, vamos a darle el beneficio de la duda, ¿no? El decir, oye, pues ya te has asentado en la liga, has tenido 2 buenas temporadas con una interrupción, con una interrupción por una lesión, entonces, bueno, bien, su rating ofensivo 103, el defensivo 104, estaba ahí un poco por debajo de los estándares de su equipo. Su 64% en tiros libres, José Manuel, era malo, debía mejorar ahí. Más de 3 pérdidas de balón, también, ahí debía también apretar, porque claro, a un pivot al final, joder, que tenga esa cantidad de pérdidas invita a hacerle 2 para 1, ¿no? Pero bueno, muy bien en asistencias, yo creo, José Manuel, casi llegar a 4, y si mejoraba eso, pues podía ser muy valioso para su equipo. Y bueno, en un partido se fue hasta 9 tapones, estaba en la élite de la liga en eso, y bueno, debía dar incluso un paso más, ¿no? Porque ya hemos dicho que físico tenía. Buen síntoma que jugase 79 partidos y 35 minutos por partido, porque después, como hemos dicho, una temporada en blanco, pues quería decir que estaba completamente recuperado. Sí, quizás lo que nunca lo tuvo en su carrera, el tema del rebote, ¿no? Parece que un tío con el físico que tenía entonces y jugando de pivot, algo más de 9 rebotes por partido debería haber capturado, pero bueno, se quedó ahí
en 8,7 y a lo largo de su carrera nunca mejoraría mucho en ese apartado. Correcto. Pero bueno, estos fueron los dos mejores jugadores del equipo, yo creo, ¿no? Sí, yo también destacaría a Kermit Washington, que yo creo que cumplió otra temporada con creces, anotó con solvencia, 11 puntos con 57% en tiros de campo, está muy bien, 63 en libres, está mal, y reboteó como los mejores de la liga, 9 rebotes, 6 defensivos, 3 ofensivos en 29 minutos de juego, yo creo que está bastante bien. Sí. Perdía solamente 2 balones de media y bueno, aportó buena defensa, de hecho fue incluido en el segundo mejor quinteto defensivo de la temporada y su rating ofensivo era 114 y el defensivo 102. Ya hemos dicho, los Blazers eran como equipo 107-106, con lo cual se veía que aportaba y jugó 73 partidos. Yo creo que es una temporada lo que se le pidió, José Manuel. A este jugador hizo lo que se le pidió, rebote, defensa y a anotar las que tengas con buenos porcentajes. Sí, se veía que era un profesional, ¿no? Me han dicho que este año soy suplente, pero yo salgo, rindo igual, si juego 20 minutos, si juego 40. Y eso es lo bueno de tener a un hombre así, lo que tú dices. Si se hubiera quedado en Lakers, pues yo creo que sería mucho más recordado como jugador de lo que lo es a nivel histórico entre los aficionados a la NBA. Sí. Pero bueno, era un lujo tener a ese hombre saliendo desde el banquillo para Ramsey. Y también nombrar al rookie, nuestro amigo Ramsey, que empezó mal, pasado de peso, lo que hemos dicho, tras perderse toda la pretemporada debido a esos desacuerdos en las cantidades de su contrato, que al final fueron 4 años, $260,000. Hasta que no recuperó la forma, pues no jugó prácticamente. Jack Ramsey no le iba a dar ni un centímetro y menos a un novato hasta que no estuviera en perfectas condiciones, pero una vez que a finales de noviembre ya le vio como para poder jugar de titular, pues la mejora de Portland fue bastante evidente. Su entendimiento con Paxson, casi alternándose entre los dos las labores de 1 y 2, y con Michael Thompson, que ya hemos visto los números de asistencias. Ramsey podía jugar perfectamente sin balón, con Thompson distribuyendo desde arriba. También supo cómo encontrarle en la zona, pues vamos, le valieron para ser, sin duda, yo creo que una de las revelaciones, ¿no? Mejor base novato del año, integrante del quinteto ideal rookie, más de 15 puntos, 7 asistencias, jugando más de 30 minutos por partido, que es mucho para un base novato en un equipo que llega tan alto además en la clasificación. Y destacar que su final de temporada es que fue espectacular, fue nombrado jugador del mes de marzo de la NBA, no rookie del mes, sino jugador del mes de marzo de toda la liga. Sí, es tremendo, no es fácil. Bueno, realmente, como dices, es que empezó muy flojo, porque en los 24 primeros partidos, 7 puntos, 39% en tiros de campo, 4 asistencias en 20 minutos. Hacía 3 de 8 de media en tiros de campo por partido. Para acabar la temporada llegando a una media de 30 minutos. Y bueno, en los 56 partidos finales, 19 puntos por partido y 8 tiros de campo anotados de media, cuando eso era lo que tiraba, con lo cual se vio que hubo un cambio notable. En rating ofensivo-defensivo, ahí estaba flojo, 101 de rating ofensivo y 109 de defensivo. Bueno, en estadísticas avanzadas realmente no estaba muy destacado. Era top en asistencias de la liga, octavo en media, como tú dices, con casi 7, y en porcentaje de asistencias, ¿no? Que mide pues el porcentaje de tiros de campo anotados por sus compañeros mientras él estaba en cancha. Tenía un 31%, o sea, 3 de cada 10 canastas cuando él estaba en cancha eran asistidas por él. Sus 555 asistencias en 80 partidos fueron el récord de la franquicia hasta entonces. Era top 5 entre los bases que más tiros anotaban y tiraban. Y bueno, quizá demasiados tiros, José Manuel, ¿no? Para ese 45% en tiros de campo global, aunque como empezó tan mal, claro, luego fue mejorando, pero la impresión que daba era que debía alimentar más a Paxson, que sí era un jugador más fiable. Y se le empezó a comparar, José Manuel, con bases del estilo Phil Ford y Norm Nixon, ¿no? Jugadores que podían jugar de base pero a la vez crear peligro. Y lo dicho, jugó 80 partidos, con lo cual está muy bien para un rookie. Ya vemos que los jugadores importantes pudieron jugar casi todos los partidos. Sí, iremos contando cómo su carrera fue de más a muchísimo menos en muy poco tiempo, y como 3 años después estaba arrastrándose casi por New Jersey. Y bueno, pues aparte, otro del que no podíamos dejar de hablar, Manuel, Billy Ray Bates, nuestro amigo el trotamundos, que en marzo de 1980 había pasado de jugar de los Maine Lumberjacks de la CBA,
que bueno, esto lo había hecho tras jugar en otras 3 ligas menores antes en esa misma campaña, pues había pasado de eso, de los Maine Lumberjacks, a ser un héroe en una ciudad nada menos como Portland, con esas explosiones ofensivas que hemos dicho en los últimos partidos de temporada regular y los 25 puntos de media en las miniseries ante los Sonics que también jugaron los Blazers, pues demostró este año en la 80-81 que podía jugar de manera más controlada y aportar como sexto hombre. Termina con casi 14 puntos por partido, jugando muchas veces además los finales de los encuentros y aportando pues ese punto de locura, ¿no? Que donde Ramsey sabía que si el sistema no funcionaba pues le podía dar la pelota a Bates para que este se la jugara en plan él contra el mundo, con resultados positivos la mayoría de las veces. Un jugador pues muy interesante para tenerlo ahí, y que también con ese cambio que hemos dicho en el quinteto cuando él entró, pues el equipo también funcionó muy bien durante los partidos que provocó en esos Ramsey. Sí, sí. Consiguió la máxima anotación de su equipo en el último partido de temporada regular, 40 puntos con 16 de 23 en tiros de campo, en un partido que ganaron a Clippers 144-129. Aquí se ve que en esa época había un ritmo muy bueno y recordemos que ahí triples casi no se tiraban. En rating ofensivo-defensivo pues estaba casi como el equipo. Él tenía 106-107 y el equipo 107-106. Top 5 de la liga en uso, que ya hemos dicho es el número de posesiones que un jugador consume en tiros de campo, tiros libres y pérdidas, con lo cual ya vemos su estilo de juego, José Manuel, que era salir a jugárselas, o sea, dame la bola y quítate. Lo dicho anteriormente, ¿no? Daba la impresión de estar infrautilizado, pero claro, no sabemos qué se cocía ahí, no sabemos si este jugador tenía capacidad para jugar más minutos, tuvo una media de 20 minutos. Bueno, veremos cómo se repitió, José Manuel, la película de la temporada anterior, porque en playoffs, lo vamos a contar, estuvo a un nivel estelar, otra vez. Pero bueno, no nos adelantemos, pero lo vamos a contar y la verdad que es escandaloso lo que podía hacer este jugador. Bueno, jugó 77 partidos, otro de los jugadores importantes, bueno, que podía jugar bastante. Hasta 14 jugadores, José Manuel, disputaron algún minuto con los Blazers. De bases y escoltas, pues Kelvin Ramsey, Paxson y Bates, aunque este también, como tú has dicho, jugó minutos de alero, fueron secundados por el jugador que recibieron por el traspaso de Ron Brewer, Mike Gale, que aportó 4 puntos, 2 asistencias en 11 minutos, 49% en tiros de campo. Lo dicho, parecía más un mentor, ¿no? Que un jugador que, bueno, en 11 minutos poco más podía hacer. En aleros, pues Calvin Nutt y Kermit Washington contaron con el apoyo del que hemos mencionado, Bobby Gross, que estuvo bien, José Manuel, yo creo, en 24 minutos y jugó los 82 partidos de liga. Oye, 8 puntos, 4 rebotes, 3 asistencias, 53% en tiros de campo, 85 en libres, un robo, un tapón, una especie de Bobby Jones, ¿no, José Manuel? No tan bueno, evidentemente, ni físicamente ni técnicamente, pero de esos jugadores que te salen, a mí me gustan mucho, que te aporta un poco de todo, ¿no? Sí, ese era el perfil que tenía, desde luego. Eso es. Y bueno, en pivots, Owens, aunque bueno, en la liga estaba catalogado a la pivot. Bueno, podía ser un buen refuerzo, la verdad que lo hizo bien. En 23 minutos hizo 11 puntos, 6 rebotes, con 51% en tiros de campo y 76 en libres. En rating ofensivo-defensivo, 110-106, que era algo similar que tenía Gross, o sea, jugadores que aportaban. Y bueno, Ron Brewer, en el tiempo que estuvo, hasta ser traspasado por Mike Gale, pues no estuvo bien, porque 8 puntos en 19 minutos, pero un 39% en tiros de campo. Bueno, yo creo que casi todos, José Manuel, más o menos cumplieron con lo que habíamos previsto, que hemos contado al inicio, y bueno, pues buena temporada la del equipo. Sí, un equipo que en ataque funcionó muy bien, 8 puntos más de promedio por partido, que hablan esto del incremento del ritmo de juego de los Blazers respecto al año anterior. Hacen 4 tiros más por partido, mejoran además el porcentaje de acierto en tiros de campo en más de 2 puntos porcentuales, pasan del 47,6 al 49,6, y todo ello además a partir de la defensa, como no, con Ramsey dirigiendo al equipo. La presencia de un base como Kelvin Ramsey hizo que mejorara la dirección de juego respecto al año anterior. Se encontraban mejores posiciones de tiro y que aumentara también el número de asistencias por encuentro. De hecho, fueron el 5º mejor equipo de la NBA, dando más de 4 asistencias más por noche. Y el principal beneficio de esas asistencias fue Jim Paxson, que jugando de escolta y con la mayoría de sus tiros desde la media distancia, pues fue ese acierto que hemos hecho espectacular para ser un escolta. Así que funcionando muy bien Portland, y con ese
juego compartido, juego en equipo, de baloncesto puro, ¿no? Que quería el doctor Jack Ramsey para su equipo. Sí, fueron sextos en ritmo de juego, décimos en rating ofensivo, como has dicho, y bueno, yo creo que mejorar, al final, si un equipo va mejorando poco a poco, siempre es buena señal, y ellos la verdad que lo hicieron. Sí, en defensa pues pasaban de ser el segundo equipo que menos puntos recibió de la 79-80 a ser el 18º esta campaña, pero bueno, también es verdad que se jugaba más rápido y también los rivales tenían más oportunidades de lanzar a canasta por partido. Lo importante que era el rating defensivo, pues en cualquier caso solo se bajó del 10º puesto del año anterior al 13º de este, aunque lo empeora. Llevaban ya una serie de años cada vez peor, desde la 77-78 en este apartado. Los problemas en el rebote de los que hablamos al inicio, pues al final de la campaña fueron evidentes, ya que solo Kermit Washington respondió, yo creo, como se esperaba. Solo 3 equipos permitieron a los rivales coger más rebotes que los Blazers, que fueron solo además 17º en porcentaje de rebote defensivo, lo que hablaba pues, de las carencias que tenían ahí, porque Michael Thompson pues nunca iba a ser un protector del aro. Sí, mal en la faceta defensiva, José Manuel, y era una pena porque lo que hemos dicho, parecía que tenían buenos mimbres y era algo para trabajar de cara a playoffs y a los playoffs y de cara a la siguiente temporada, porque si querían mantenerse ahí o dar un pasito, pues o mejoraban en defensa o era imposible, porque tampoco en ataques que fueran top 5 de la liga, como para permitirse, ¿sabes?, que en la faceta defensiva ser el 13º equipo. Y bueno, volvían a ganar 45 partidos, igual que en la 78-79, y se metían en playoffs jugando la primera ronda con ventaja de campo. Jugarían contra los Kansas City Kings y yo creo, José Manuel, que comparando plantillas eran un mejor equipo y tenían muchas opciones de pasar para luego jugar contra los Spurs. Jugarían ellos, ¿no? Sí, no, perdón, contra los primeros, sí. Contra Phoenix, porque claro, ellos eran cuarto quinto, pero bueno. Bueno, lo dicho, temporada correcta, hicieron lo que se esperaba y debían ganar esa primera ronda, yo creo, para refrendar lo hecho en esta temporada regular. Sí, además con toda esta juventud y con la experiencia del año anterior, yo creo que eso es. Temporada regular redonda para los Blazers y contaremos lo que hicieron en los playoffs. José Manuel, San Antonio Spurs. Un equipo que la temporada 79-80 había estado en el 50% de victorias, 41 partidos ganados, 41 perdidos, tercero de la división central en la conferencia este, recordemos, de la que quedaron quintos en global. El equipo que más puntos había anotado de toda la NBA, con casi 120 por partido. También el que más puntos había recibido, con 120 casi también por noche. Terceros en rating ofensivo, 20º en rating defensivo. Estaba claro a lo que jugaba este equipo. Tras haber sido finalistas de conferencia el año anterior en la 78-79, pues pierden esta 79-80 en primera ronda ante los Rockets en la miniserie por 1-2. Gervin volvió a ser el máximo anotador de la liga por tercera campaña consecutiva con más de 33 puntos por partido. Y bueno, la falta de preocupación por la defensa llevó a la destitución de Doug Moe como entrenador y al fichaje de Stan Albeck con el objetivo de devolver al equipo ahí a estar en la crema de la liga y a luchar por todo, Manuel. Sí, de Doug Moe, bueno, decir que no engañaba a nadie con su estilo. Ya hemos visto en nuestro análisis de la temporada de los Nuggets a los que empezó a entrenar Ni con su estilo de ropa, Manuel, tampoco engañaba a nadie. Sí, no todo el mundo puede lucir con nuestro estilo. No, sí, la verdad que era un personaje, debía ser, pero bueno, para él primero era el ataque, segundo el ataque, tercero el ataque y más tarde el ataque. Entonces, bueno, pues de hecho Doug Moe no llegó a acabar la temporada anterior siendo sustituido por Bob Bass los últimos 16 partidos y bueno, Stan Albeck venía de entrenar a Cleveland la temporada anterior y fue asistente casi toda la década en equipos de ABA y NBA, ¿no? Entrenó a los Denver Rockets. Entre ellos. Dime. Perdón. No. Fue asistente de Will Chamberlain en los San Diego Conquistadors. Que tendrá unas cuantas historias para contar. Contaremos alguna historia en Twitter esta semana. Ay, Dios mío.
Sí, bueno, y entrenó a los Denver Rockets en las 71 partidos, que son los mismos Rockets que luego se fueron a Houston. En 1979, perdón, Denver Rockets, no, Denver Rockets, me he confundido, Denver Rockets es de la ABA. No, estos eran de la ABA. Sí, los Rockets empezaron en San Diego Rockets, en los 70, si no me equivoco. En 1979, entrenados por Mo, pues por Doug Moe, perdieron esa final que dices del Este contra Washington, tras ir ganando 3-1, o sea que un batacazo, y con ventajas de hasta 8 puntos a falta de 3 minutos para el final del séptimo partido, con George Gervin en ese séptimo 42 puntos, 16 de 31 en tiros de campo y un gran duelo con Bobby Dandridge, que hizo 37, también 16 de 31. Lo hemos contado en los podcasts de esa década y de esa temporada. Fue una de las 4 franquicias que entró en la ABA, que entró desde la ABA a la NBA cuando se fusionaron las ligas, junto con Indiana, Denver y los Nets. En la ABA empezaron como Dallas Chaparrals, que a ti te encanta esa franquicia, José Manuel. Sí. Sí, y bueno, ojalá volvieran esos nombres. Exacto. Y los nombres de algunos jugadores de la NBA, de la ABA, también podían volver. Como Cincinnatus Powell. Deseando que vuelvan esos nombres a la liga. Gervin estaba considerado el mejor escolta de la liga y quizá el mejor exterior, José Manuel. Había estado en el segundo mejor quinteto de la ABA en las 2 últimas temporadas de esta liga y en el segundo de la NBA en las 76-77 y luego ya en el primer quinteto las 3 últimas temporadas. Nadie más había conseguido estar en ese primer quinteto estas 3 últimas temporadas. Y en la votación por el MVP, José Manuel fue tercero en la anterior, en la 79-80, segundo en la 78-79 y segundo en la 77-78. Muchas veces, José Manuel, como cuando se habla de grandes jugadores de la historia, a Gervin ni se le nombra, ¿no? Y era un jugador que tuvo un nivel, y siguió, que vamos a ver. Y el equipo era lo que era George Gervin, ¿no? Ofensivamente de lo mejor y atrás muy flojos. El mérito de Iceman era hacer competitivo un equipo con poco talento. Era su primera temporada de un contrato de 6 años de duración por un total de 3,6 millones de dólares, que está muy bien. Y el cambio al oeste esta temporada les podía beneficiar, ¿no? Porque irían a una conferencia, como hemos dicho, la Midwest Division flojo, que encima estaban ahí los Mavericks y Utah, que eran 2 equipos que te ibas a enfrentar muchas veces y les podías ganar casi todos los partidos. Y ya dijimos, los Chicago Bulls y los Milwaukee Bucks se fueron al este y los Houston Rockets y San Antonio Spurs al oeste. Sí, decir que lo que has comentado antes, que los Rockets efectivamente los 4 primeros años en la liga estuvieron ubicados en San Diego, la franquicia, y luego ya pasaron, se fundaron en el 67 y en el 71 pasaron a Houston. Pues con todo esto se presentaban para iniciar la campaña 80-81 con este bagaje, y en el verano del 80 fichan al pivot de 2'11 George Johnson, que venía como agente libre veterano procedente de los Nets, a cambio de una primera ronda del draft del 81 como compensación. George Johnson, que ya hemos hablado de él, era un jugador que a más de 1 metro del aro era como para Curry lanzar desde el medio campo, ya le costaba, podía meter alguna, pero le iba a costar. Pero era uno de los mejores taponadores de la liga. De hecho, había sido líder en el 78 y segundo en el 79 y el 80. Así que estamos hablando de top taponador de la liga. También podía ayudar algo en el rebote ante la carencia que los Spurs tenían en ese apartado, pero evidentemente era un taponador, un intimidador, y con eso se estaba ganando el pan en la liga, ¿no? Sí, esa primera ronda del draft sería el número 18. Ray Tolbert, un ala pívot que disputó 261 partidos en 5 temporadas. Y como dices, veterano jugador con muchas temporadas en la liga. Ya llevaba 9, 32 años. Fue campeón con los Warriors en el 75, lo hemos contado. Y como dices, un especialista que les podía venir muy bien para empezar a reforzar ese entramado defensivo, ¿no? Ya en ataque más o menos lo tenían bien. Pues oye, vamos a fichar y hacer jugar jugadores como estos. En las 3 últimas temporadas promediaba 8 puntos con un 42% en tiros de campo, y como dices, ciertamente no era su fuerte. Sí, teniendo en cuenta que no lanzaba más de 1 metro del aro, meter un 42% tiene mérito también, ¿eh? Hay que fallar, hay que saber fallar un 60% de los tiros a esa distancia midiendo 2'11. Bueno, se deshacen de un dolor también
digamos, un dolor de huevos con hipo, como era Larry Kinnon, con sus 20 puntos y casi 10 rebotes también, que se les iban del equipo, a cambio simplemente pues de 2 segundas rondas del draft enviadas por los Chicago Bulls. Ya hablamos de Kinnon cuando repasamos al equipo de Chicago. Los Spurs se quedaban así, vamos, cuando hicieron este movimiento, completamente cojos en ataque dentro de la zona y sin una alternativa solvente a Irving en la anotación y que pudiera descargarle de peso ofensivo a Iceman, ¿no? Sí, una de esas 2 primeras rondas fue Gene Banks en el 81. Segundas, perdón. Exacto, en el 81, el número 28. Y es un jugador que les dio muy buen rendimiento desde la posición de alero y a la pívot. Lo contaremos. Y yo también me hubiera cargado a Kinnon, José Manuel o Kennon. Tuvo una serie de playoffs lamentable contra Houston, 9 puntos en 27 minutos con un 29% en tiros de campo. Y su cabeza además... Que también tiene mérito. Sí. Mucho mérito. Y su cabeza, como hemos dicho siempre, pues no parecía que funcionara todo lo bien que debía. Y bueno, ahora, como tú dices, se quedaban cojos y había que buscar soluciones para rellenar esos buenos números que sí hizo Kinnon en la temporada regular. Y también buscando más kilos dentro de la zona y también tener más laca en el vestuario, pues se hacen con el pívot de los Bullets, Dave Corzine, a cambio de 2 segundas rondas futuras del draft. Corzine era un jugador de tercer año, aunque aparentaba tener ya 42 tacos, que había pasado completamente desapercibido en los Bullets con Ansel, Hayes y Captcha pues cerrándole el paso, pero que había destacado en la universidad con su buena mano y porque se pegaba mucho y muy bien dentro de la zona. Un tío bastante más duro de lo que podía parecer ahí con su bigotito y su pelo canoso, ya desde los 25 años. Y muy buen fichaje, yo creo, este de Corzine, ¿no? ¿Tú crees que Corzine, como tú y yo, dormiría con los rulos? Yo creo que sí, y seguramente con una funda en el bigote, porque lo llevaba siempre precioso. Por supuesto, como Hércules Poirot en la película de Orient Express. Asesinato en el Orient Express. Sí. Muy bien. Sí, yo también creo que este era de los nuestros. Yo es que cada noche me pongo los rulos y así luego tengo lo que tengo. Volviendo al tema, Corzine era de nuestros favoritos, José Manuel. Ciertamente, como tú dices, estuvo oculto en los Bullets, en los Washington Bullets, no le dieron ninguna oportunidad casi, pero parecía un jugador aprovechable, ¿no? En el rebote, para pegarse ahí en defensa y en ataque, pues dándole el balón en situaciones correctas. No era nada tosco y, como hemos dicho, era un jugador que de incluso 4 o 5 metros te las podía enchufar. Sí, otro de los que en esta época hubiera ido cogiendo rango y hubiera terminado tirando triples porque tenía ahí una muy buena mano de 5 metros y lo que decimos, un jugador que engañaba porque se pegaba con su padre en la zona, se hacía falta. Los Spurs necesitaban cubrir con algo el hueco en la posición de 4 que dejaba Kinnon y para ello pues escogieron con el número 15 del draft a Reggie Johnson, otro jugador también con fama de tener buena mano, mucho más capacidad de salto que Corzine, facilidad para coger rebotes, venía con buena fama universitaria y a ver qué resultado les daba, ¿no? Sí, jugador que luego estuvo muchos años en Italia y muchos más en España, 4 temporadas en el Juventud de Badalona y en el Osúa León. Aquí en España, José Manuel era el típico pívot americano con mucha calidad y muy poderoso físicamente. Yo creo que en la NBA el físico no le daba para imponerse por dentro y le faltaba algo de movilidad como para jugar de 3. Pero bueno, aguantó 4 temporadas, lo iremos contando antes de saltar a Europa. Sí, además rindiendo muy bien en la NBA al inicio. Lo que pasa es que fue de más a menos, luego cambió mucho de equipo, mala suerte, y bueno, prometía mucho más y luego bueno, fue un lujo que le tuvimos por aquí, por España varios años y un jugadorazo. Y bueno, pues con estas incorporaciones, estos cambios en la plantilla en verano, empezaban los Spurs, que vamos a ver un poco cómo funcionaban en ataque. Habían sido el equipo que más puntos había anotado la campaña anterior y además con el segundo mejor porcentaje de acierto de la competición. El fichaje de Stan Alves como entrenador era una apuesta por la continuación del modelo basado en tratar de meter un punto más que el contrario que había impuesto Doug Moe, aunque en teoría con un poquito más de control, viendo el perfil de Alves, pero que vamos, era más o menos similar en cuanto a carácter y en cuanto a esquema. Sí, yo creo que el error había sido abandonar por completo la defensa, ¿no? Ya hemos dicho que, hombre, que si sin ser un equipo al menos en la media en defensa, pues es muy difícil que puedas hacer algo decente. Sí, Stan Albeck, que luego fue
entrenador también de Jordan en los Bulls, pero que tenía fama de ser muy buen tío, muy bromista, que se iba de copas con los jugadores y que siempre casi todo el mundo habla muy bien de él y tuvo bastante éxito como entrenador, siendo un modelo completamente opuesto a los sargentos, ¿no?, que había por aquel entonces, tipo Bill Fitch o Larry Brown. Y también con una permanente imponente. Sí, también Stan Albeck, que estaba a la altura de Gene Wilder y de Art Garfunkel. Y de Hubie Brown, ¿no? Y de de verdad, es que esto era baloncesto, Manuel. Se ha perdido mucho en todo, en estilo, en todo. Sí. De verdad, los pantalones, las medias, todo. Estoy de acuerdo. Horroroso, fatal. Ay, señor. En fin, y bueno, pues en ataque jugaban como jugaban y la base alrededor de quien giraba todo el esquema ofensivo de San Antonio, de quien iba a girar este año tras la marcha de Keenum, pues era Gervin, ya lo hemos dicho. 3 títulos consecutivos de máximo anotador, en esos momentos nadie le podía discutir que era el mejor jugador ofensivo de la liga, una máquina de anotar, más de 2 metros, jugando de escolta, pues bueno, es que lo tenía todo, una pesadilla continua para los rivales. Se movía como si midiera 10 centímetros menos. Si le ves jugar, bueno, te dicen que mide 1,90, te lo crees, pero en cuanto iba hacia el aro, al revés, parecía que medía mucho más con el salto y la envergadura que tenía. Y vamos, una máquina de meter puntos. Es que más de 33 el año anterior, que hay que meterlos. Y además considerado por todos de los mejores jugadores, no solo un anotador, sino un muy buen jugador. Sí, con Karim yo creo que era sin duda la mayor amenaza de cara al aro de la liga por volumen y por efectividad. Las 3 últimas temporadas, en temporada regular, José Manuel, 30 puntos de media en esas 3 temporadas, con 54% en tiros de campo y 84% en libres, pero es que, José Manuel, llegas a los playoffs y vuelve a hacer 30 puntos de media con 53% en tiros de campo y 81% en libres, o sea, letal. También fue el máximo anotador de media de los playoffs las 3 últimas temporadas. Una bestia. Qué pena que no tuviera esa mentalidad adecuada, ¿no?, para esforzarse atrás, porque yo creo que tenía físico. En lo único que sí destacaba era en tapones, siempre por encima de un tapón de media por partido. Que eso es curioso, ¿no, José Manuel? Cuando se habla de esto, los escoltas taponadores, se nombra a Jordan, bueno, ahora Dennis Johnson, ¿no? Dwayne Wade, ¿y este hombre qué? Es que en todas, José Manuel, hasta entonces había estado desde las 73-74 con 1,6 de media, 1,6, 1,5, 1,3, 1,3, 1,1, la anterior 1, o sea, joder, hay que poner muchos tapones. Pero bueno, tú lo incluiste en uno de los mejores quintetos, en el tercer mejor quinteto de la década. Sí, en el tercero. Pero, joder, a pesar de haber disputado solo 3 temporadas y lo metiste ahí, la verdad que yo ya dije que no me parecía ninguna locura porque yo creo que había rendido muy bien. Yo creo que lo mejor de Gervin era que casi siempre hacía buenos tiros, ¿no? Tenía muchas armas, podía tirar de media distancia muy bien, entradas acabando con el finger roll muy suave, entradas con mates, ya hemos puesto en Twitter por ahí alguna imagen hace semanas donde coge un rebote ofensivo y la mete para abajo, delante de un jugador que le hacen falta, podía jugar al poste. Yo creo que aprovechaba muy bien su ventaja de altura y además que es que en rapidez era tan rápido como cualquiera, porque claro, ya lo has dicho muchas veces, te pesaba 83 kilos o menos. Sí, se movía eso como un jugador muchísimo más pequeño de lo que era y una máquina, pero que es que realmente se quedaba como la única referencia fiable ofensiva del equipo. Por ahí estaban James Silas, Kevin Restani, Mike Gale, hemos hablado antes, quedó un poco aquí, que también podían anotar desde lejos aprovechando la atención que se prestaba a Gervin y que les permitía tirar liberados en muchas ocasiones, pero no eran jugadores que fueran a crearse su propio tiro, o al menos no con continuidad. Silas podía ser uno de los mejores bases de la liga, pero con un esquema de ataque en los últimos años basado en correr y correr, pues cuando no se podía correr, darle el balón a Gervin y que resolviera, pues no tenía todo el crédito que merecía dentro de la NBA, pero vamos, que había sido un jugadorazo en la ABA, Silas, Manuel. Sí, en la última temporada en la ABA, José Manuel, 24 puntos con 52% en tiros de campo y 87 en libres, o sea, un nivel estelar. En su salto a la NBA tuvo problemas de lesiones, disputando únicamente 22 y 37 partidos respectivamente, sus 2 primeras temporadas en la NBA. Era más anotador que director,
Eso se ve en su juego, lo hemos visto en varias series de playoffs, en algún otro partido. Muy hábil para crearse sus propias canastas y bueno, ya 31 años, novena temporada como profesional y bueno, había que ver, ¿no? Era un jugador yo creo que muy importante si daba otra vez el salto a anotar con solvencia. Y bueno, por ahí también en ataque podía ayudar Mark Olberdin, ¿no? Que con su buena mano, desde la posición de ala pívot, un jugador blanco, alto, y bueno, esos eran las armas que tenían. Y este Mark Olberdin era muy importante, José Manuel, ante la baja de Larry Kinnon, ¿no? Sí, va a tener que dar ahí un paso adelante por lo que decimos, porque sí, van a tener los 30 y pico puntos de Gervin, pero a ver cómo anotaban los otros 90 que necesitaban para el tipo de juego que iban a hacer. Ahora lo contaremos, porque a nivel defensivo sí que había cambios con la llegada de George Johnson para ser el pívot titular, pues los Spurs hacían, ya lo hemos dicho, uno de los mejores taponadores de la NBA, si no el mejor. Con sus 2'11 este jugador vivía eso de los tapones y poco más, como ya hemos dicho, pero bueno, sobre el papel daba otra dimensión al juego de los Spurs, aportando esa intimidación de la que carecían dentro de la zona, aunque fuera muy muy limitado en ataque, pero bueno, se suponía que otros eran los que iban a meter las canastas por él, pero en defensa les iba a dar mucha vida tener a alguien ahí detrás que iba a imponerse algo en la pintura. Sí, a mí personalmente me gustan mucho los jugadores intimidadores, José Manuel, de esos efectivos, ¿no? Que además de poner tapones cambian tiros. Si son buenos, la verdad que condicionan el juego del rival, sobre todo los exteriores, ¿no? Porque claro, no se acercan por la zona, salvo que no esté el Eso es. pívot por ahí. Estaba por ver si iba a responder bien, dada la endeblez defensiva del equipo. Pero claro, lo ideal es tener gente en la línea exterior que aprieten mucho y no permitir tiros fáciles y que te lleguen en oleadas, ¿no? Pero bueno, este Sí, tipo de intimidadores, la verdad que para completar la defensa eran muy buenos. sí, porque el resto de jugadores llevaban años sin prestar mucha atención a la defensa, con Damo dirigiendo el equipo. De hecho, había sido el equipo, ya lo hemos dicho, que más puntos había encajado la temporada anterior. Y se veía difícil que se quitaran esos malos hábitos de golpe con la llegada de Stan Albeck, que tampoco era precisamente un gurú defensivo, era más bien un continuador, digamos que un poco menos exagerado que Dagmo, pero un continuador del estilo al fin y al cabo. El rebote también era una carencia clara en los Spurs, aunque la mejora en la protección del rebote defensivo el año anterior les había llevado a quedar un respetable séptimo puesto de la liga en ese apartado, que no estaba mal. Pero tanto Larry Kinnon como Billy Paultz, que eran de los mejores reboteadores del equipo en el pasado, pues ya no estaban en San Antonio, por lo que preveían problemas aquí, vamos, a lo que se podía esperar de un equipo, ya que ninguno de los dos interiores nuevos de los que hemos hablado, ni Dave Corsin ni George Johnson, destacaban precisamente por ser unas fuerzas reboteadoras, Manuel. Sí, a ver, con su altura, José Manuel deberían ayudar estos dos, Dave Corsin y George Johnson. Pero bueno, en teoría entre ambos iban a repartirse los 48 minutos de pívot. O sea que, bueno, a ver qué daban. Sí, hemos visto que no es que hubiera una plantilla muy sobrada en San Antonio. A nivel general, el fichaje como entrenador que hemos dicho de Stan Albeck se suponía que iba a permitir una transición, por lo menos, desde el juego descontrolado y ultraofensivo de Doug Moe, que prácticamente jugaba sin sistemas, pues a un tipo de juego que también iba a estar orientado al ataque, pero que al menos iba a tener un poco más de orden, eso se esperaba, y que se le iba a poner un poco más de atención a la defensa, por lo que lo normal era que el equipo mejorara el récord respecto al año anterior, que ya había sido muy bueno. Sí, yo creo, José Manuel, que la plantilla era más que limitada. Gervin era una garantía, pero no había un segundo ni un tercer jugador de un nivel medio alto. Yo creo que estaban todos en la media de la liga y hacia abajo. Sí, A ver qué conseguía este hombre, Albeck. sí, no, desde luego, viendo los mimbres, vamos, no, el resultado que tuvieron está encima parece, pero bueno, en el verano del 80, pues esperaba con el cambio de conferencia, estando en la que previsiblemente iba a ser la división más floja de la NBA, que ya lo dijimos, en la medio oeste, pues lo normal era que San Antonio mejorara su récord y estuviera en posición de tener ventaja de campo en los playoffs en su nueva conferencia, pero no se les podía ver, yo creo, como candidatos serios al Ariño, principalmente pues, por las carencias tanto en cuanto a hombres como en defensa que presentaban. El equipo le faltaban jugadores de 3 y de 4. Mal Corberdin, que bueno, era un alero, lo que tú has dicho, que tenía su manita, era agresivo, intenso, pero bastante
hacía un poco de todo, pero nada de manera ni notable. John Shumei también estaba por ahí, que parecía más grande de lo que era por su físico, que la verdad es que el tío estaba ahí cincelado, era un buen rebotador ofensivo, pero poco más. Pero no tenían mucho más de lo que tirar ahí y estos dos jugadores un poco cortitos, ¿no? Para un equipo que intentara aspirar a algo importante, Manuel. Sí, Olverdin, como decías, claro, él tenía el problema, lo que tú dices, de la lentitud, ¿no? Y joder, ahí había aleros, ya empezaba a haber aleros muy buenos físicamente, bueno, empezaba y había habido siempre. Y bueno, parecía que el traspaso de la temporada anterior de John Shumate por Billy Paul había sido un error, José Manuel, porque Paul ya hemos visto que estaban rindiendo bien injusto. Pero bueno, es lo que tenían. Sí, sí, además lo que perdías en belleza en el equipo, que eso son entradas al final que no se venden a no estar Billy Paul en el equipo, y eso parece que no lo tuvieron en cuenta en el Álamo. El quinteto inicial de San Antonio va a ser James Silas de base, George Gervin de escolta, Mark Olverdin de alero, Shumate de ala pivot y George Johnson de pivot. Y la verdad es que, vamos, estos tres últimos jugadores que hemos nombrado, para mí, sin nivel para ser titulares. No eran malos jugadores ni mucho menos, pero en un equipo que aspiraba como esto, Manuel, se quedaban, yo me repito, bastante cortitos. Sí, sí, sí. Desde luego no parecían un equipo potente. Y luego de Silas y Gervin. Gervin todas las garantías, pero Silas, ya hemos dicho que llevaba unas cuantas temporadas sin jugar mucho y ya tenía 31 castañas. Pues mucho trabajo para el entrenador y para el propio equipo, ¿no? Para hacerlo bien, vamos. Sí, es que la media del 5 inicial era de más de 28 años, o sea que no es que dijeras no tienen mucho nivel, pero se espera que progresen, porque quitando Mark Olverdin, ningún jugador tenía menos de 28 años en ese momento, o sea que una composición de plantilla un poco extraña la de San Antonio. En el banquillo tenían al inicio de la campaña Mike Gale, que se suponía que iba a ser el base suplente del equipo, compartiendo también minutos con Silas cuando Gervin pasaba a jugar de alero, que había sido hasta ese momento el mejor defensor del equipo, lo que le daba más valor a su juego entre los Spurs, aunque ya sabemos que le traspasaron, lo hemos contado antes analizando a los Blazers. Por dentro, Corsin jugaría bastantes minutos gracias a su contraste con George Johnson, porque Corsin tenía ese tirito que hemos dicho 3-4 metros, podía abrir espacios para las penetraciones de Gervin y sobre todo de Silas, que era de lo que vivía en ataque. Reggie Johnson, el novato, también iba a tener sus minutos ahí y andaba también por la zona Paul Griffin, que jugador ahí más de brega y de lucha, que aportaría pues su energía desde el banquillo. Sí, si el quinteto parecía poco potente, José Manuel el banquillo lo parecía aún menos. Paul Griffin, este que has dicho, era un ala pivot blanco, mucha potencia física, no mucho más. Y bueno, habían firmado a Johnny Moore, base, en marzo del 80, tras haberlo rechazado en el 79. Y bueno, fue una segunda ronda del draft, número 43 por los Sonics, o sea que tampoco parecía una maravilla para reforzar la plantilla. No, de hecho, se había ido a ser entrenador asistente de su universidad cuando vio que no podía jugar en la NBA ese año. O sea que un jugador también con una historia curiosa este Moore. Bueno, pues la plantilla, hemos dicho, el único cambio que hicieron durante la temporada fue el de traspaso de Mike Gale a los Blazers a cambio de Ron Brewer, jugador, un escolta de 25 años, 1,93, muy físico, que vivía de aplicar esta capacidad física en la defensa, aunque el año anterior había estado casi en 16 puntos por partido en Portland. Iba a estar siendo una pieza para reforzar el banquillo, que no les iba a venir nada mal, pero poquito más era lo que iba a traer. Bueno, si los Blazers se deshacían de Brewer, quiere decir que la señal no era buena, ¿no? No te iban a dar ninguna perlita. Efectivamente. Bueno, pues el equipo, con esto que hemos contado, hace un récord para mí espectacular. Acaba con 52 victorias, 30 derrotas, primeros de la medio oeste, segundos de toda la conferencia oeste, una campaña buenísima. Esta vez no son los que más puntos anotan de la liga, son terceros, cuartos en rating ofensivo, o sea, sigue siendo un equipo muy efectivo en ataque. En defensa siguen recibiendo muchos puntos, pero mejoran también bastante en el rating, quedan duodécimos, que no está mal ahí en mitad de la tabla. Y es que la mejora defensiva, Manuel, fue evidente gracias a la presencia ahí en la zona de George Johnson y bueno, una mayor preocupación a nivel general en este aspecto con la llegada de Stan Albeck. Pues esto se tradujo en más victorias de las esperadas, porque es que eran 11 más que la temporada anterior, que saltó, que es una barbaridad.
un inicio espectacular de temporada con un mes de octubre en el que hacen 10-2 con 8 victorias consecutivas. Claro, eso ya dio moral al equipo para tirar hacia adelante, y a partir de ahí pues mantuvieron una línea positiva que le valió para pensar incluso en ser el mejor equipo del oeste al iniciarse el último mes de temporada regular. Ese era el nivel en el que estuvieron. Salvo Gervin, ningún jugador superior a los 30 minutos de juego por partido, lo que habla de lo bien que utilizó Albeck la plantilla, porque llegaba a emplear hasta 10 y 11 jugadores, vamos, 8 jugadores de la plantilla de San Antonio de esta 80-81 superaron los 21 minutos de media por partido y otros 3 los 15, cuando hemos visto que no es que estuviera plagado de All-Stars precisamente. Así que yo creo que un trabajo impecable de Stan Albeck este año para lograr esto con San Antonio. Sí, sí. Como dices, temporadón, Albeck aprovechando a tope esa plantilla limitada, algo similar a lo que hemos comentado con Jack McKinney en Indiana, ¿no? Que quedaron sextos en el este con 44-38. Sí. Claro, la diferencia es que Indiana no tenía ningún George Gervin, ¿no? Entonces, estos aprovecharon ese tirón. Yo creo que si no tienes jugadores muy destacados, lo mejor es aprovechar un poco de cada uno, ¿no? Y usarlos en el partido cuando mejor lo estén haciendo, que parece que fue lo que hizo Stan Albeck. Muy bien que ante la ausencia de una superestrella como Keenan, pues el equipo fuera capaz de mejorar, lo que habla bastante mal de él como jugador también. 12 victorias más que los segundos de su división, que fueron los Kansas City Kings. Igualaban el récord de victorias de la franquicia, José Manuel, de las 77-78, incluyendo ABA y NBA. Y se quedaron a 5 partidos del mejor equipo del oeste, los Phoenix Suns, que hicieron 57-25, aunque San Antonio fue segundo global de la división, por lo que hemos dicho de que lideró su... O sea, de la conferencia, perdón, segundo de la conferencia porque lideró su división, con lo cual se libraban de la primera ronda. Esperarían al ganador de Lakers-Houston. Fueron el segundo mejor equipo de la liga en octubre, que tú has dicho, 10-2, y en febrero, 10-4. No tuvieron ningún mes negativo, como has comentado, lo cual me parece muy bien. En casa, excelentes, 34-7, fuera 18-23. Contra el este, equipos del este 12-10 y del oeste 40-20. Tras el All-Star 18-10 el récord. Y contra equipos que no eran de playoffs del oeste 25-8, contra el resto de la liga 27-22. Y bueno, compitieron muy bien contra los otros equipos, o sea, contra los dos primeros del oeste. 3-2 contra Lakers y 2-3 contra Phoenix. Otro equipo, como hemos dicho de Portland, que parecía que podía competir de tú a tú con cualquiera. Y yo comparando plantillas, hombre, yo me hubiera quedado con la de Portland, y estas 52 victorias, la verdad que es muy, muy, muy bueno. Muy bueno. Esto, además de para poner en valor a Albeck, sirve para poner en valor a un jugadorazo como era Gervin, que bueno, baja sus prestaciones respecto al año anterior en todos los apartados estadísticos, pero volvió a ser de lejos el mejor de San Antonio, y el equipo jugó mejor que el año anterior, por lo que bueno, la valoración de su juego se puede decir que hasta mejoró. Repitió, como no, presencia en el All-Star Game, en el mejor quinteto de la temporada, quedando quinto en la votación para el MVP. Y, bueno, tras 3 años consecutivos sin el máximo anotador de la NBA, esta temporada acabó tercero, y también fue la primera vez desde que había pasado del ABA a jugar en la NBA en que bajaba del 50% de acierto en los tiros de campo, Manuel. Pero vamos, está claro que él era el líder del equipo, y si el equipo si San Antonio mejoró tanto respecto al año anterior, pues parte del mérito también tuvo que ser suyo. Sí, aquí vemos lo de los números, ¿no, José Manuel? Porque es lo que tú dices. Quizá esta temporada fue de lo mejor de su carrera en la NBA, pero tú ves los números y no son los más espectaculares, pero supo adaptarse al entorno que tenía, ¿no? Y de hecho no le preocupaba anotar tanto y ya estaba mentalizado. Hemos leído por ahí declaraciones suyas que mentalizado para ganar el anillo, ¿no? Y yo creo que eso es un buen paso para un jugador estelar como este. Pues los números son muy buenos, José Manuel. 27 puntos, 49% en tiros de campo, 83 en libres, 5 rebotes, 3 asistencias, más de un robo, casi un tapón, poquito más de 3 pérdidas en 34 minutos. Es decir, no hacía falta explotarle, como hemos contado en el caso de Larry Bird, ¿no, José Manuel? Que tenía que jugar 40-41 minutos para que su equipo, que yo siempre creo que, un jugador que no pase de 35 minutos ya le explotarás en playoff, pero si no, mal vamos. Llevaba una racha, José Manuel, de 224 partidos consecutivos con 10 puntos o más.
El tope de la temporada de los Spurs, pues claro, fue suyo, 49 puntos, 17 de 31 en tiros de campo el 17 de febrero, en una derrota de su equipo. En estadísticas avanzadas era el séptimo de la liga en PER, que ya hemos dicho que mide la eficiencia individual, y el décimo en win shares, casi 11, que es el número de victorias que aporta un jugador a su equipo. Segundo jugador de la liga que más tiros de campo realizaba, 21, y séptimo en número de tiros libres, tiraba casi 8, o sea que Gervin no se dedicaba a tirar desde fuera y un juego fácil, sino que, o sea, un juego alejado del aro, sino que se iba para adentro. Rating ofensivo, pues estaba bien, 113 ofensivo, 107 defensivo, cuando los Spurs tenían 109 y 106. Y jugó todos los partidos, los 82. Temporadón, José Manuel, se mire desde donde se mire. Sí, acompañándole ahí, pues vamos a hablar de los secundarios de San Antonio, pues Mark Olverdi, que hemos dicho que había dudas, que si era lento, que a ver cómo suplía la baja de Keenum, pero que eleva su juego a medida que fue aumentando la confianza en él por parte de Stan Albeck, pues se lo fue creyendo, fue hacia arriba y a la intensidad y los intangibles que aportaba con su lucha y su agresividad, pues lo que añadió fue una gran efectividad ofensiva, aprovechándose pues de la atención que prestaban las defensas a Gervin y que le permitió pues ir desarrollando poco a poco un tiro de media distancia que elevó bastante su nivel de juego porque le daba otra dimensión el poder salirse fuera a lanzar. Segundo del equipo en puntos y minutos, tercero en asistencias y cuarto en rebotes, lo que habla esto de un jugador bastante completo. Y lo dicho, que tras la marcha de Kino se había convertido en el segundo jugador más importante del equipo un poco de manera inesperada, ¿no? Sí, aprovechó sus oportunidades y eso, el equipo mejoró con él siendo importante y pues eso, mucho mérito. En 29 minutos hizo 12 puntos, 51% en tiros de campo y 83 en libres, está muy bien, 6 rebotes, 3 asistencias, casi un robo, medio tapón y 2 pérdidas y media. 15º en true shooting, que eso mide el tiro de campo, incluido el triple, combinado con los tiros libres, o sea, era un jugador muy efectivo. Tiraba casi 5 tiros libres por partido, lo que da muestra de su agresividad. Repartía estopa también, casi 4 faltas por partido. Y bueno, en rating ofensivo y defensivo estaba en 114 ofensivo, 106 defensivo. O sea que estaba bien. También jugó los 82 partidos. A ver, su mejora tampoco es espectacular en estadísticas. Mejora en casi todo un poco. Pero claro, José Manuel ya tenía un papel más importante dentro del equipo y la verdad que lo aprovechó. Mucho mérito, ¿eh? Sí, se ve en eso, en el ranking que quedó en estadísticas del equipo, ¿no? En muchos apartados, en el top 3, top 4, lo que habla de la jerarquía que fue cogiendo en el equipo. Y también vamos a nombrar a James Silas, que fue el base, ya lo hemos dicho, siguió llevando la dirección del equipo, pero que el rookie Johnny Moore pues, le fue quitando minutos poco a poco a lo largo de la temporada. Ya con 31 años y tras haber estado prácticamente 2 temporadas sin jugarlo, ya lo dijiste tú, Manuel, la 76-77 y la 77-78, había dudas de si era realmente el base que necesitaba San Antonio, si quería dar el salto a luchar por el campeonato, que era lo que se esperaba. Para mí de manera un poco sorprendente viendo lo que tenían, pero era para lo que jugaba este equipo. Sus números prácticamente fueron los mismos que el año anterior, en esta 80-81, pero con menos minutos, lo cual estaba bien, aunque tuvo peor porcentaje de acierto y dio menos asistencias. Moore, jugando casi 10 minutos menos, le supera en pases de canasta, se va a 4,5. Y es que Silas, que nunca había destacado por sus asistencias, pues se quedó en menos de 4, que eran bastante pocas para el base titular del segundo mejor equipo del oeste, aunque fuera también su segundo máximo anotador con casi 18 puntos por partido, Manu. Sí, claramente su función en el equipo era la de ayudar en la anotación y no tanto en la dirección de juego, ¿no? En 27 minutos, pues eso, 18 puntos, 48% en tiros de campo, 85 en tiros libres, 3 rebotes, 4 asistencias, casi un robo, algo más de 2 pérdidas. Intentaba casi 6 tiros libres por partido, era segundo entre los bases de la liga, o sea, da muestras de un juego agresivo. Y bueno, en rating ofensivo-defensivo estaba bien, estaba como Olverding, 115, 109, está muy bien. Y jugó 75 partidos, con lo cual despejaba esas dudas, ¿no? Que venía, ya dijimos, de hace 2 o 3 temporadas, pero bueno, eso siempre es bueno para un jugador veterano ya. Pues sí, a decir también,
George Johnson, que ya le hemos comentado que fue fichado para poner tapones, y eso es lo que hizo, porque en menos de 24 minutos de juego taponó casi 3 lanzamientos y medio por partido, bueno, que le valió para volver a ser el líder de la NBA en esta estadística por segunda vez en su carrera y para entrar incluso en el segundo quinteto ideal defensivo de la temporada en un equipo como este, que bueno, que ya hemos dicho que ya no eran las madres de otros años en defensa y mérito de este jugador. Sí, sí, joder, en un partido José Manuel se fue a 13 tapones contra los Warriors el 24 de febrero, ganaron 131-126, hay que poner muchos tapones para llegar a 13. Sí, sobre todo en 24 minutos por partido, Claro. que no jugaba mucho, pero vamos, lo de 13 tapones es espectacular. Y bueno, el otro Johnson, el rookie Reggie, el futuro jugador de Badalona y León, pues se hizo desde el principio con muchos minutos de juego. Le quitó el puesto de la pívot titular a John Shumate, que fue traspasado a finales de noviembre simplemente por una tercera ronda del draft del 81. Y con casi 22 minutos por partido logró unos promedios de más de 10 puntos, 4 rebotes y medio, lo que parecía que señalaba que iba a haber una carrera muy sólida ahí en la NBA, Manuel. Sí, sí. De hecho, récord de puntos para un rookie en la historia de los Spurs en la NBA. Estaba muy bien, había cumplido. 14 jugadores disputaron algún minuto con nuestros Spurs y bueno, de bases escoltas ya hemos hablado de Silas y de Jervin y se vieron apoyados por el que has nombrado, Johnny Moore. Jugó también 82 partidos, hizo 7.5 asistencias en 19 minutos, con un 48% en tiros de campo. Muy bien. Y Ron Brewer, cuando llegó, en los 46 partidos que jugó, hizo 9 puntos con un 47% en tiros de campo en 20 minutos. Bueno, pues también sumando. Aleros, tanto Olberdin como Ray Johnson, que hemos nombrado, estuvieron acompañados por un estupendo Paul Griffin, que hizo en 82 partidos, en 24 minutos de media, 6 puntos, 6 rebotes, 3 asistencias, con 51% en tiros de campo. Joder, la verdad que haciendo de todo. Y Kevin Restani, en 64 partidos, hizo 7 puntos, con 52% en tiros de campo, en 16 minutos. Bueno, también sumando. En los pivots, lo que hemos dicho. George Johnson y Corsin se repartieron los 48 minutos y correctos entre los dos, José Manuel, 16 puntos, 15 rebotes, además de esos tapones de George Johnson. Casi todos los jugadores yo creo que rindieron como se esperaba o por encima de lo esperado. 9 jugadores con más de 1500 minutos, contando que Mike Gale y Ron Brewer, pues como un solo jugador por el traspaso, ¿no? Yo creo que bien optimizada la plantilla y bueno, por eso ganaron 52 partidos, evidentemente. Sí, más que bien, ¿no? Sí. Porque yo creo que no les daba para tanto. Yo creo que meritazo de Albeck en su primer año en el equipo. Un equipo este de San Antonio que no conseguían en esta 80-81 ser de nuevo los máximos anotadores de la liga, que lo habían sido los 2 años anteriores. Se quedan en un tercer puesto, pero que lo dicho, que seguían siendo una máquina de atacar, Manuel. Sí, sí, bajaron unos 7 puntos de media de anotación y fueron séptimos en ritmo de juego, con lo cual, bueno, habían moderado ahí un poquito, ¿no? Sí, quedan más o menos igualados con la media de la liga en tiros de campo intentados, lo que habla un poco eso, ¿no? El cambio instaurado por Stan Alec de bajar un poco la locura en ataque, que en cualquier caso en estos San Antonio Spurs la parte ofensiva seguía primando sobre la defensa, pero de manera un poquito más controlada que en años anteriores con Doug Moe. La efectividad era casi la misma, habían pasado el 49,8% de acierto en tiros de campo el año anterior a un 49,1%, así que estaban ahí. La presencia de George Johnson convirtió a los Spurs en una fuerza taponadora. Pasaron de ser 20º, antepenúltimos, a ser primeros de la liga, lo que te puede cambiar la vida a un jugador en estadísticas estas de que lo que se cuenta no suman mucho, no son números muy altos. Y la mejora más llamativa en cualquier caso se produjo en el apartado reboteador, sin ningún especialista en esa faceta. De hecho, el máximo reboteador fue Dave Corsin y no llegó a los 8 rebotes por noche. Pues San Antonio contaba con varios jugadores capaces de ayudar, 5 de ellos en su plantilla por encima de los 5 rebotes por partido, lo que les hizo pasar de ser duodécimos a ser nada menos que los mejores reboteadores de la liga, ¿no? Algo sorprendente. Sí, sí, y bueno, ya ese quinto jugador que has dicho era George Gervin, que era la escolta del equipo, ¿no? Hemos insistido en que la mejora de un equipo no suele venir de un solo jugador, sino del conjunto, ¿no? Muy bien la labor de Stan Albeck, que fue capaz de cambiar dinámicas y permitir al equipo mejorar. Yo creo que, bueno, ese cambio en concreto es sobresaliente.
Sí, y también en defensa, la mejora no solo se notaba en los puntos encajados, o sea, más de 10 puntos menos encajados por encuentro de un año a otro, que es mucho, sino también en que los equipos rivales no lanzaban tanto ni con tanto acierto como el año anterior, ¿no? La comparación, de hecho, con la 79-80 era demoledora. El equipo en defensa baja casi 4 puntos, el rating defensivo, y está ahí en la media de la liga, o sea que un gran paso adelante atrás o sea, en defensa de San Antonio. A este poderío reboteador que hemos comentado, pues también ayudaba a mejorar la faceta defensiva. Era el cuarto equipo al que menos rebotes le cogían los rivales. Esto evitaba pues esos contraataques que habitualmente les mataban en temporadas anteriores cuando los partidos se convertían en un correcalles. Y bueno, cuando el juego se paraba, pues George Johnson era una muralla que rebajaba bastante los porcentajes de los rivales en cuanto pisaba la cancha, y algo tendría este jugador que ver con la mejora defensiva, y también Albeck con nueva filosofía que había traído. Sí, sí, muy bien Stan Albeck. La verdad que el camino era bueno, las 52 victorias de los Ramón demostraban, y bueno, se libraban, como hemos dicho, esa primera ronda, que era peligrosa a 3 partidos, aunque en semifinales posiblemente les tocasen los Lakers, pero bueno, los Rockets tendrían mucho que decir y lo contaremos. Estaba claro que Larry Kinnon era un jugador que aportaba menos de lo que restaba y que mejoraron sin él, con lo cual fue buena la operación de deshacerse de este jugador. Y bueno, el objetivo, José Manuel, yo creo que al menos era repetir las finales de conferencia, ¿no? Que en el 79 fue en el este porque estaban en esa conferencia, pero oye, o intentar jugar unas primeras finales. ¿Por qué no? ¿No? Sí, ya viendo la plantilla, yo creo que ya era un éxito haberse metido en los playoffs, pero ya una vez que estabas con este resultado, ya pues, a aspirar a todo, desde luego, con esto, y además teniendo ahí el tiempo de descanso, de librarse de la miniserie de primera ronda, y ya contaremos qué pasó en estos playoffs para San Antonio. Hemos terminado el repaso de Portland y San Antonio de esta temporada 80-81, equipos con muy buenos registros, sobre todo sorprendente lo de San Antonio, como ya hemos comentado, pero dos equipos muy interesantes de cara a lo que luego contaremos en las eliminatorias de playoffs, Manuel. Sí, sí, José Manuel, ya anticipamos que en esto sí que fue el Wild Wild West, porque hubo sorpresas, bueno, pues en todas y cada una de las series. No digo más. Y bueno, sí, ya veremos lo bien o lo mal que lo hacen cada equipo, pero bueno, oye, a priori, como hemos dicho, hicieron 2 muy buenas temporadas regulares que tenían que refrendar estos equipos en playoff. Sí, ya lo que hemos dicho que lo contaremos próximamente, pero ya élite de la conferencia oeste, ya solo nos quedan 2 equipos por analizar, que Eso es. lo haremos la semana que viene, yo creo, ¿no? Que iremos directamente a por los 2. Eso es, a por todas. A lo loco. Phoenix y los Lakers. Y bueno, vamos a ver un poco lo que hemos hecho esta semana, ¿no? En tema de redes sociales. Si quieres, Manuel, empezamos por Twitter. Sí. Que hablamos un poco ahí hilando con el repaso que hicimos de los Rockets la semana pasada. Sí, sobre los rebotes ofensivos de Moses Malone, ¿no? Hicimos una comparativa. Sí, que era el jugador, esa campaña 80-81, que más rebotes ofensivos cogía de toda la liga, pero quedó segundo en porcentaje de rebotes en ataque, en estadísticas avanzadas. Y bueno, decíamos ahí que llevaba 4 años seguidos hasta esa 80-81 liderando la liga en ambas categorías, que es una borrada. Y ponerlo en contexto, su carrera sería 8 veces máximo reboteador en ataque y 7 veces líder en porcentaje de rebotes ofensivos, que es una barbaridad. Pero es que en rebotes ofensivos totales sería 3 veces más segundo, 2 más tercero, en uno casi un cuarto. Es que es una bestia. Y bueno, que te apoyamos aquí también esto, como él dijo que podía haber noches en las que no anotabas, pero que los rebotes siempre iban a estar ahí, ¿no? Y que era un poco, pues, yo creo que solemos hablar tú y yo, ¿no? Lo de que es cuestión de ganas. Eso Y si no tenías la noche, pues vete por ahí, que era un poco también lo que solía decir la River, ¿no? Que lo veremos en las finales de este año, precisamente. Sí, o sea, al final
Moses, el mérito... a ver, el porcentaje de rebotes ofensivos mide los rebotes ofensivos que capturas por 100 posesiones mientras estás en campo. ¿Qué pasa? Que había jugadores que le podían ganar. Este año le ganó Larry Smith, si no me equivoco, el de los Warriors, pero claro, Malone estaba 40 y pico minutos pegándose, con lo cual para mí tiene aún más mérito. Y es que pues estuvo desde la 76-77 hasta la 83-84, fue... Pues eso, primero, segundo en rebotes totales, de hecho fue primero hasta la 83-84 y primero, segundo en porcentaje de rebotes ofensivos, que fue segundo en esta, en el resto fue primeras. Con lo cual, una bestia, ya hemos dicho que este es un jugador enorme. Luego hicimos otra tabla sobre comparativa con otros jugadores, ¿no? Sí, no, aprendo en los números que habíamos dicho que era por números el mejor reboteador de la historia y bueno, esto lo corrobora un poco en cuanto a rebotes ofensivos totales, pues es el que más ha cogido en la historia de la NBA con más de 6.700, que el segundo es Paris con 4.600, o sea, sí, muchísima diferencia con el segundo. Y poníamos ahí un poco por la tabla del top 20, del top 10 de reboteadores ofensivos a lo largo de la historia en cuanto a rebotes totales, repetimos. Y la lista de los actuales para ver un poco si hay alguna posibilidad, porque se habla mucho de este récord y del de Stockton de asistencias como que son bastante difíciles de que se superen. Yo creo que el de Stockton es bastante más complicado porque alguna vez hablaremos de eso. Hay que hacer como no sé, 12 o 13 temporadas a nivel de 13 asistencias por partido para poder superarle. O sea, José Manuel, y otras 6 dando 8, porque es que Stockton estuvo 20 años. Por eso, que no, yo ese sí que lo veo más difícil y bueno, pues estuvimos aquí un poco buscando si había alguien que podría hacerlo porque el líder actual es Dwight Howard, lo poníamos aquí en la tabla, pero bueno, que ya tiene 35 años y necesitaría pues 829 partidos para superar a Moses, siguiendo la media de carrera, que va a muchos ahora en el caso de Howard, pero vamos, que necesitaría estar jugando hasta los 50 años, por así decirlo, y no creemos que vaya a durar ahí. Y el que sí podría llegar a batirlo si se mantiene en su media de carrera es Andre Drummond, que necesitaría pues eso, otras 10 temporadas más o menos, 807 partidos para pasarlo. Y como uno no tiene 27 años, pues bueno, con la longevidad que tienen hoy en día los jugadores de la NBA, pues bueno, podría estar y podríamos, posible, pero poco probable, ¿no? Claro. Y que mantenga este ritmo, más un jugador como Drummond, que yo creo que va a menos ya con 27 años. No, y son 10 temporadas a casi 5 rebotes ofensivos por partido. Es muy complicado, pero bueno, oye, puede hacerlo. Para eso sirve, José Manuel, para ver la bestia que fue Malone y la durabilidad, porque lo que has dicho que el segundo es Paris. Paris llegó a jugar, si no me equivoco, 21 temporadas. Y aunque las últimas no estaba a tope, entonces superó el récord de partidos de Karim y todo eso. Bueno, un grande. Y ahora otro tuit recordando a un rompetableros y actor de Hollywood, Chuck Connors. Sí, de esas historias que a veces ponemos de jugadores que no son muy conocidos y bueno, este fue el primer jugador de la NBA en romper un tablero, que fue en la temporada 46-47, concretamente el 5 de noviembre del 46, este jugador que de los Celtics originales, del equipo que debutó en la liga en el año 46-47, la primera del baloncesto profesional cuando aún se llamaba la BAA y todavía no era la NBA, pues durante un calentamiento hizo un mate un poco para animar al público y que reventó completamente el cristal. Y era un tablero nuevo que había comprado el propietario de los Celtics hacía relativamente poco, que había costado $3.000 de la época a Walter Brown y vamos, cogió tal rebote que se hizo todo el mundo en la liga, se enteró de lo que había pasado y a partir de ahí pues que los mates desaparecieron casi 10 años en la liga, no volvió a aparecer nada, yo creo, hasta que llegó Bill Russell ya en el 56, porque aunque no se prohibieron como tal, pues los jugadores sabían lo que había costado el famoso tablero y no querían tener que pagar uno de su bolsillo, porque eso podía ser más del salario de muchos ellos. Y luego comentábamos, bueno, un poco las características de este jugador, que
No solo metió 1 de cada 4 tiros en su carrera, pero bueno, es más o menos la media de lo que había por aquel entonces en la liga, o sea que no es que estuviera, no es que fuera un caso excepcional. Solo estuvo 2 años de profesional en la NBA, luego pasó a ser profesional en la liga de béisbol y de hecho es uno de los únicos 12 jugadores a lo largo de la historia que han sido profesionales en las ligas de fútbol, de baloncesto y de béisbol. Y luego le vieron un día cuando estaba jugando en Los Ángeles. Empezó a tener contacto con el tema de Hollywood y tal, un tío guapete, 1,96, le dijeron si quería actuar, lo hizo y tuvo bastante éxito, ¿eh? Bueno, de hecho tuvo una serie muy conocida, Rifleman, durante varios años, que era una de las más vistas de la televisión americana. Y poníamos aquí que tenía un punto de conexión con Karim, no a nivel baloncestístico, que ahí lo único que se parecían que eran 2 seres humanos que jugaban a esto, era el único parecido que tenían, pero fue que Karim apareció en la primera parte de Aterriza como puedas haciendo del mismo y Chuck Connors en la segunda, pues haciendo de uno de los pilotos que salen ahí. Impresionante, además, un hombre que apareció en Spencer, Detective Privado, en series míticas y bueno, ídolo absoluto, Manuel, no sé. Sí, sí, ¿no? Y en Horizontes de Grandeza es un jugador, un actor bastante conocido de segunda fila, pero bastante que en Facebook hemos puesto hemos puesto fotos suya cuando el actor y le reconocerán. Y bueno, también hemos hecho otra nueva comparativa de Moses Malone con Dennis Rodman, ¿no? Sí, que es un poco algo que vamos a ir haciendo de vez en Bueno, y cuando, con porque otros sí jugadores, que perdón. sí, yo creo que es que realmente es los 2 mejores reboteadores ofensivos de la historia y bueno, pues aquí era comparar las 10 mejores temporadas de cada uno en cuanto a rebotes ofensivos por minuto y claro, es que son una barbaridad lo que hacen ahí estos jugadores y bueno, yo recomendaría a la gente que vea que nos busque en Twitter y que vea lo que publicamos y luego también en otro pues lo que hacíamos era ponerlas en un ranking para que se viera el dominio que han tenido estos jugadores en el porcentaje de rebotes ofensivos y en el número de rebotes ofensivos en una temporada. Y es que del top 20 de porcentaje de rebotes ofensivos, pues Dennis Rodman está en 6, ocupa 6 posiciones, Moses Malone 5 y en el top 15 de rebotes totales ofensivos en una temporada, Malone aparece en 6 ocasiones y Rodman en 3, Manuel. Es que es una barbaridad. Sí, sí, sí. Son Sí, dos. cuando mínimo uno de estos 2 jugadores. Dos bestias Así que pardas en eso. La verdad que, como sí. dices, conviene que la gente se pase por la cuenta de Twitter y lo vea para detenidamente analizarlo. Y bueno, también hemos completado con otros 3 tweets. Uno, pusimos una foto del Dr. J machacando con la cabeza, literalmente mirando el ojo, el aro cara a cara por encima de Lonnie Shelton. Una foto de los Sí. años 70, Shelton en los Knicks y el doctor parece del año 77 o del año 78 y la verdad es que parece que vuela. Y bueno, es impresionante. Ya hemos dicho que las jugadas del doctor no tienen parangón. Luego hemos puesto una caricatura de Wes Ansel que falleció hace una semana y pico, de Adam Ballinger, síganle también en Twitter. Está muy bien, hace caricaturas y la verdad que bueno, Wes Ansel, hemos hablado mucho de él en nuestro repaso de década de los 70, José Manuel, un duro y un jugador que nos gustaba mucho, con sus limitaciones, pero un grande. Sí, 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 falleció hace poco. Este era el homenaje que le hacía a este hombre. Bueno, era también un poco para que la gente le siga porque hace unos dibujos. A mí que me gusta el tema este de hacer dibujillos que bueno, para mí es el mejor de los que conozco, por lo menos. Para mí el mejor que hay de temas relacionados con baloncesto en lo que es caricaturas. Es espectacular lo que hace este chico que suele publicar un dibujo cada 2 semanas como mucho y a rotulador. La verdad es que es una maravilla lo que produce y para que la gente también un poco el que no le conociera pues le pueda seguir ahí y ver el trabajo que tiene Sí. y poquito más, ¿no? Bueno, hemos estado ahí, Sí. nosotros interactuamos con la gente que nos pregunta cosas y Sí, eso sí. ahí en Twitter, bueno, que quiera No, que se mete ahí sí, y yo nos iba a ve. decir que, bueno, tú eres de caricaturas, la verdad, yo soy más de esculturas. A eso dedico mi tiempo libre, ya pondré Bueno, eso alguna. es a esculpir tu cuerpo. Sí, no, y bueno, otro que hemos puesto, otro tuit era un libro
que nombró Óscar Antón en Twitter, de historias del Campeonato del Mundo, y que hay un enlace legal en la biblioteca virtual de la Comunidad de Madrid, que lo hemos puesto ahí, que te cuenta, pues eso, todos los campeonatos del mundo, creo que hasta 2006, y el de 2010 creo que está, como que se iba a jugar en Turquía, pero está muy bien porque te habla de campeonatos del mundo antiguos por cuando jugaban Korak, Belov, y otros, ¿no? Desde el inicio, y yo creo que merece la pena tener esos libros y si están al alcance de la mano para todos. Y hasta ahí llega nuestra aventura en Twitter. Sí, porque, a nivel de otras cosas, en Facebook tú también hay que... Sí, yo... para que vamos a negarlo, eres tú el que lo llevas, sí, porque... cuéntame, y así me entero yo también. No, a ver, lo que intentamos... Es una labor social. Exacto, lo que intentamos es lo que ponemos en Twitter, pues llevarlo a Facebook de una manera un poco más desarrollada, incluso dar algún dato más, y también en nuestro blog, José Manuel. En el blog intentamos poner, como hemos dicho, enlaces de esto, por lo de Chuck Connors, pues también pues lo hemos editado un poco, lo ponemos más amplio porque nos permite escribir más y con algún enlace. Y ya saben, con cada programa ponemos todos los enlaces a los distintos audios y también algún enlace a algún partido, videos que ponemos de equipos, mejores jugadas, y si hay alguno de temporada regular lo enganchamos. Y la verdad que estamos ahí en todas las redes. El que nos quiera ir siguiendo pues se irá enterando de más cosas. Perfecto. Y también comentar a iVoox, ¿no? Que sí. Lo primero agradecer a la gente porque van subiendo las escuchas de casi todos los programas poquito a poco. Tampoco somos aquí un programa de mayorías de momento, de que se muevan masas a escucharnos, pero agradecer a todo el mundo que va subiendo y nos han dejado ahí un par de comentarios, ¿no? Esta semana. Exacto, sí, la verdad que un placer que nos escuchen. Y sí, el primer es del programa anterior, Rockets y Kings. El primero es de Aarón Díaz, que es amigo nuestro, nos recomendó en Ración NBA y ya le hemos interactuado con él y nos dice unos genios como siempre. Pues nada, Aarón, nuestro ego crece con este tipo de comentarios y tenemos que tener cuidado para no... El halago debilita, pero nos encanta. Y Eliezer dice, muy interesante el análisis de estos milagrosos Rockets sobre cómo optimizar a Moses Malone con un compañero interior de más clase y menos físico de lo que necesitaba, por el contrario, Karim. Sí, esa era nuestra opinión, ¿no? Que Moses necesitaba un tío más de clase. También respecto a buscarle balones a Moses, no para que se las jugara al poste en estático, sino aprovechando su rapidez respecto a los demás hombres altos de la liga. Y también de acuerdo, porque la verdad que era un jugador rapidísimo. Lo veremos en playoff. Y jugar con Moses significaba tener 7-8 posesiones extras para tu equipo. Dominante se queda corto para definirlo. La verdad es que sí, que con esos rebotes ofensivos y los que no cogía él, muchos los tocaba, porque claro, y molestaba y tenías que taparle con dos y se aprovechaban sus compañeros. La verdad que sí, que Moses es una bestia y lo vamos a ir contando en estos playoffs y en estas repaso a las siguientes temporadas de los 80. Entonces sí, vamos a eso. También agradecemos a la gente que se toma ahí un tiempecito en escribir, ya sea en Twitter, en iVoox o al correo. ¿Y dónde pueden encontrarnos, Manuel? Pues en Twitter, @erabaloncesto, en nuestro blog, erabaloncesto.home.blog, home, H-O-M-E, pero si googlean Era Baloncesto Blog sale. En Facebook igual, si ponen Era Baloncesto Facebook sale nuestro grupo y los enlaces de todas formas los ponemos en el blog y en nuestro correo electrógeno erabaloncesto@gmail.com. Perfecto, pues lo dicho, muchas gracias por estar ahí cada semana y escucharnos y que vaya esto cada día un poquito más. Nos volvemos a encontrar por aquí la próxima semana. Un abrazo a todos y otro grandote para ti, Manuel. Un abrazo, José Manuel.